que ahí la luz está súper bien, amor. Ajá, listo. Mientras voy acomodando. Ya me da risa decirme de que tenga. Ya me da risa decirme de que tenga. Me dice tú si llega y si se mira todo bien, porfis. Venden unos masajeadores para aquí, pero son como botas que van hasta arriba. Ay, no, amor, no. Es que tú compras cosas y ya después me las usas. No, mi amor, no, por favor. ¿Qué es eso de esta luz? ¡Oh! Puedo poner luz si yo quiero. ¡Ah! ¡Oh, my gatos! Rulas, buenas noches, bienvenido. Gracias por venir a acompañarnos, Rulas. ¿Cómo estás? Primero, claro que sí, Rulas. El primerazo que anda por aquí acompañándonos, mi amor. Voten. ¿Por quién van a votar, Rulas? A ver, ¿cómo está el rollo eso de que tienen que votar, Rulas? Hiciste una publicación porque nomás vemos que está como un live, ¿verdad, mi amor? Sí, no sale nada. Pero no sé cómo es ese rollo. Hola, Itzelita, buenas noches, mi reina del chat. ¿Cómo estás, preciosa? Gracias por venirnos a acompañar. Oigan, chicos, el día de hoy me voy a lanzar a la cocina a preparar unos chiles rellenos de camarón. Miren, por aquí ya tengo los camaroncitos peladitos, limpiecitos y todo el merequetengue. Pero el reto de esta receta, chiquillos, ¿qué creen? Es que los tengo que hacer desde cero. Aquí tenemos todo lo que vamos a necesitar y que queden perfectos. Así que, ay, les pido que me acompañen, chicos, para que miren. O sea, yo he preparado chiles rellenos de carne, de queso, pero de camarón. Así que es la primera vez. Y lo más importante es que me voy a aventar a utilizar este chile que ustedes ya saben que es el chile puya, ¿verdad? Entonces, para que les dé como que un saborcito todavía más delicioso al camarón. No, ¿qué les cuento? Ahorita van a ver, miren, vamos a necesitar chiles poblanitos, tenemos por aquí unos tomatitos, cebolla, cilantro. Hoy sí tengo cilantrito, chicos. Ya no tenemos el perejil porque acuérdense que don Johnny no le gusta mucho el perejil. Acabo, no importa, lo bueno es que casi nos acabamos todo. También vamos a hacer un arrocito bien sabroso que el otro día me metieron la idea por ahí una seguidora de hacer, bueno, de que estaba comentando de un arroz con curry y dije, ok, vamos a ver qué tal es esta combinación de los chiles rellenos y con un arrocito. ¿Y cómo lo haré? Dije, ¿lo voy a hacer blanco? No, al final dije, lo voy a hacer con curry. Así es que, si quieren ver cómo queda esa recetita, chicos, los invito a que se queden un ratito aquí conmigo, en lo que yo le cocino algo rico a mi marido. Y miren, chicos, también vamos a utilizar un poquito de tocino. Este es tocino, nosotros le llamamos así como pedacera, algo así a granel, lo compramos porque bueno, a mí en lo personal me gusta mucho para utilizar esta grasita. Ya ve que hay un tocino que es completamente pura carne. Bueno, ustedes si lo quieren hacer pueden utilizar el que quieran, ¿ok, chicos? Yo nomás les doy esas opciones y les digo por qué elijo este tipo de ingredientes en específico, ¿ah? Y por aquí tenemos, ya saben, el quesito. Ay, no, pero don Chiquión y dijo, ¿le podrías agregar un poquito de queso, crema y todo eso? Y dije, bueno, pues vamos a ver, vamos a hacer, es que el día de hoy vamos a hacer una receta deli, pero les voy a decir una cosa, voy a improvisar, así es que denme su bendición, chiquillos, y si hago algo mal, también denme una regañada, también se vale, ¿ok? Entonces vamos a empezar, mi amor, y lo primero, amor, yo limpié, antes de todo limpié el camarón y ya le quité la tripita, miren. Miren, no, bueno, y los voy a agregar así, porque este camarón sí está pequeño y se me hace perfecto como para que no lo tenga que partir y poderlo usar para relleno, ¿ok? Bueno, te explico para que veas cómo lo voy a hacer y no me vayas a decir, amor, ¿y si lo haces así? ¿Ok, bebé? Ok, te amo con todo mi corazón porque tú eres mi chiquito, mi amor. A ver, vamos a ver por acá, para empezar, vámonos a ver. A ver, el Rulas ya no nos dijo nada. A ver, Rulas, ¿qué pasó con eso? Dice, ya casi se acaba el grupo de los famosos. Sí, Rulas, pero ya no nos dijiste cómo deben de votar. O sea, nada más tienen que ir al chat y decir, yo voto por Rulas y ya, o yo voto por X y Y, no sé.
A ver, Rulitas, cuéntanos. Cuéntanos. Miren, pues esto va a ser bien sencillote. Bien sencillote, chicos, porque miren, lo primordial, como ya tenemos, ustedes saben que el camarón es algo que se hace súper rapidito, entonces, para evitar a que se nos esté cociendo aquí en el calor, lo voy a meter un poquito a refrigeración. En lo que vamos a ir asando estos chilitos. Y ahorita les voy a dar un tip bien perris que yo ya lo he hecho en varias ocasiones en diferentes recetas que hemos compartido para ustedes, chicos. Y es muy eficiente, la verdad. A mí me encanta porque te saca de apuros así. Así que ahorita les voy a decir rapidito, ¿eh? Ay, no está. Mira, ya está comiendo. ¿Por qué se va a comer allá, loquito? Amor, si aquí tiene su plato. No dejes que coma de ahí. Lo bueno que les compras su desparasitante o esas cosas, ¿no? El queso también lo voy a quitar de aquí, amor, porque este queso si se empieza, como ya está bien rallado. Ay, bueno, vamos a empezar a poner eso primero. Ahorita primero vamos a poner todo el merequetengue que la Ingrid siempre necesita. Y vamos a poner aquí. Ay, Dios. Vamos a utilizar unos ingredientes. Están así, chicos, porque voy limpiando cositas que van haciendo. ¿Cómo se dice? Que se va manchando de esa cosa. De esa cosa. Y por este otro lado vamos a tomar, ahora sí, un buen trapito para secarnos las manos, secar el cuchillito. Y aquí ya tengo un arrocito, que este arrocito ya está bien lavado también, ¿ok? Está lavadito y bueno, ya se secó. Dice, hola, amigo, bendiciones. Y Maritza López dice, hola, ¿cómo estás? Leticia Barrio, buenas noches, corazón. Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Tía Maritza, buenas noches, gracias, tía, por venir a acompañarnos, por estar aquí. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se ha sentido y cómo le ha ido después de esa... Pues esa, ya me acordé, el otro día dije, mi tía estaba mala y no me acordaba de qué era. Tuvo una cirugía, mi amor. ¿Y cómo está, tía, usted? ¿Cómo le ha ido con esa recuperación, ¿Cómo se ha sentido? Cuéntenos, tía. Miren, en lo que yo bueno, si nos quiere contar, ¿verdad? Bueno, al parecer parece que está todo bien. Pero miren, chicos, voy a ir trayendo ¿cómo se llama? Todo el merequetengue que voy a necesitar porque la Ingrid está bien sequito, como siempre se eleva el rollo y no se me acuerda de todo. Que la Ingrid está bien loca. Esa Ingrid está bien loca. Viene el chamuco y la provoca. Miren. Solamente voy a hacer 4. Este es un tamaño mediano porque hay unos que están bien, pero bien matalones, Y también hay otros que están más chiquitos, pero miren, cuando ustedes quieran vender tacos de chile relleno, este es el tamaño promedio, ¿verdad? Y si de preferencia pueden encontrar uno más chiquitos, mejores, chicos. Así, miren, sí hay más delgaditos y más chiquitos para que lo pongan exactamente en el puro taco. Porque a mí a veces me tocaba, bueno, nunca le quitamos la mitad. O sea, me tocaba partirlo y a veces dárselo así como en 2 partes a las personas porque estaba bien enorme. Pero pues ni modo, si decía un chile relleno le tenía que poner un chilonón así. ¿Te acuerdas, mi amor? Te daba unos chilotes bien grandes. Sí, me acuerdo. Sí, porque a ti también te llegué a dar comida, bueno, llegaste a comprar comida y se te llegó a mandar así tus lonches con carnita de cerdo y nopales. ¿Qué fue lo que más te gustó, mi amor? La carnita de puerco con nopales, Sí, los chiles rellenos, el pollo en crema de chipotle, el chicharrón en salsa roja y salsa verde. Uy, eso te encantaba. Esos eran los que te gustaban muchísimo. Miren. Esto es bien sencillo. Para que se queme así uniforme. Ay, es que todavía están mojaditos, pero no pasa nada. Le vamos a poner aceitito. Esto yo lo miré, no sé en dónde lo miré, que no sé si fue en YouTube también, o no sé si fue en TikTok, o no lo sé, pero yo lo miré hace mucho tiempo y lo calé y me gustó porque así se pueden asar mucho más rápido. Entonces, si ustedes no tienen una brochita de estos, mire, yo antes no tenía y agarraba una servilleta
y la servilleta la mojaba y ya nada más le daba así, frotaba el chile con la servilleta. Pero pues bendito sea Dios, ¿verdad? Ahorita ya gracias a Dios tengo esta brochita, pero antes así le hacía. Y si no hay servilletas, pues singue su, yo lo que haría, hago esto, miren. Así, yo no me quiebro la cabeza, miren. Además, no es necesario todo el tiempo usar esas cosas. Obviamente, pues así evitas ensuciarte un poquito más, te tienes que lavar menos las manos y todo, pero no, miren, así queda súper bien. Y queda bien engrasadito. Y ya nada más me falta uno. Vamos a ponerlo así. Así, porque siento que así más rápido y ya no me voy a ensuciar más la mano. Y bien sencillo, chicas. Ay, ya empezaste. Ya empezaste. Poquiti, pam. Vete de aquí, vete de allá. Miren, vamos a poner aquí. Y ahora sí, directo. No pongan comal, chicas, no pongan nada de esas cosas. Les voy a decir por qué. Porque tarda más en lo que se calienta el comal, en lo que no. Pónganlo directamente en la parrilla y no le va a pasar absolutamente nada. Lo único que sí hay que estar bien atentos a que no se vayan a quemar. Ay, y luego más este tipo de chile, amor, porque ¿qué crees? No lo voy a hacer capeado, mi amor. Estos chiles no van a ir capeados. Esto no lo voy a poner huevito, así es que te salvaste. Te salvaste porque a ti no te gusta mucho el huevito así. A ver, ¿por qué te pusiste cerco? No. Dice, Leticia, estamos viendo con mi beba de un añito, le gusta cuando hablan. Ay, corazón, muchas gracias, Leticia. Un besote y un abrazo para tu reina de un añito. Un besote y muchas gracias. Híjole, desde chiquita, mira, le va a gustar mucho la cocina. ¿Verdad que sí? Esta niña va a ser bien inteligente porque le va a gustar la cocina. ¿Y sabes por qué? Porque le va a gustar comer bueno. Dicen que por ahí que a los que nos gusta la cocina es porque nos gusta comer bien. Y si no, díganle a la Ingrid. Esa Ingrid no se aguanta porque come de todo. Pero como poquitín, ¿verdad, mi amor? Poquitín, pero de todo. Amor, quiero un cafecito. ¿Por qué andas tan así, tan apachurradito? No, se está viendo aquí. ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? Cuéntame tú tus penas, dímelo aquí en mi cara. No, ¿verdad? ¿Así no se dice? Estás viendo una película y yo no te dejo. Amor, hoy te dejé mucho tiempo libre, no te di lata. Deberías de estar contento y feliz. Acabo ahorita, nomás me vas a aguantar un ratito, no que te hago de comer. Aparte necesito que me digas cómo quieres que te hagan el que tenga los camarones. Yo traigo la idea, voy a poner mi sazón, voy a poner mi idea, pero... Amor, no los voy a capear, amor, no. Estos camarones no van a ir, estos chiles no van a ir capeados. Ok, este va a ser otro estilo. Ya hemos comido muchos chiles rellenos capeados. Este va a ser otro estilo y mira, amor, confía en mí, déjate querer, te van a gustar. Te van a gustar. Y luego me vas a decir, ay, chiquilla, ¿qué te pasa? Prepara mi chilito como el otro día en casa. Así me vas a decir. Y me vas a decir, y no me lo capes. Así dámelo como me lo diste. Vas a ver, amor, que te va a encantar. Pero... sí, mi amor. Aparte hay que comer algo diferente. ¿Ya sabes a qué sabe? Mira, ¿ya sabes a qué sabe el huevo? No. Ay, el huevo. Ay, Ingrid, ¿por qué dices esas cosas? No. ¿Cómo se llama? Ya sabes cómo sabe un chile capeado con huevo. Entonces, ahora vas a saber cómo sabe sin ponerle eso. Oigan, los chiles, eso sí hay que estar bien atentos, bien atentos. Miren, como por ejemplo este ya casi está. Ya le falta poquito. Pero no lo quiero cocer de más porque como no va a ir capeado, no queremos que se haga pachichi. O sea, que se cosa de más y se haga muy aguadito y todo eso. Que quede con una... ¿Cómo se puede decir? Con una textura más firme, ¿sí me explico? Para que al momento de que lo rellenemos con el camarón y todo, esa delicia que le vamos a poner,
Haz de cuenta que no se va a hacer así todo aguadote, va a quedar así macizo, rico. No, ahorita van a ver, para que les cuento. Miren, así lo voy a dejar. A ver, sí, así sí lo aguanto este caliente. Miren, a ver. Ay, qué luz tan grande agregué, ¿verdad? Me pasé. Pero mira, ahí más o menos ustedes se dan una cuenta, no está muy tatemado, así que ustedes digan, híjole, te pasaste de quemado. No, así está en ese mero puntito, ¿ok? Acabo estas partecitas, una vez que lo pongamos ahorita en la bolsita y que agarre calor, se van a pelar. Ustedes no se preocupen por eso, ¿eh? Es que les cuento esas cosas porque yo antes cometía el error de decir, no, tienen que estar bien, pero bien tatemados, y luego se me quemaban y luego a veces quedaban pedacitos como carbón. No, y me ha pasado todavía, ¿eh? No crean que antes era antes, todavía me pasa de repente. Entonces he aprendido a ya no ponerle un poquito más de calor porque si no se me hacen carboncito. Y sí es cierto, estos se hacen carbón. Ay. A ver, vénganse por acá, chiquillos, para que vean aquí. ¿Verdad? Sí, pues sí, Ingrid, te pasaste. Ajá. Dice que le gusta la cocina y que come de todo, que son de Argentina, pero que le gusta la comida mexicana. Uy, Leticia, qué padre. Ay, es que sí, toda la comida es bien deliciosa. No, y ¿sabes qué? Cocinar también es bien delicioso, cocinar de todo. Y otra de las cosas, amor, ¿sabes qué? La comida mexicana, toda la comida es bien deliciosa, pero lo que tiene la comida mexicana es que tiene una combinación de sabores de tocho morocho. Eso sí. Pero qué bueno, chiquillos, qué bueno, Leticia, me da mucho gusto que les guste mucho este tipo de platillos porque la verdad sí son bien deliciosos. No, hombre, cállense los ojos, yo ni siquiera conozco muchos platillos mexicanos, amor. Yo no he comido los romeritos, el otro día te estaba diciendo de que esa es una comida muy típica para las fiestas navideñas, ¿no? Y es que no, no sé cómo explicarlo, no quiero decir algo que me escuche más ignorante de lo que ya estoy, ¿verdad? Es como, a ver, chicos, díganme ustedes, ayúdenme, ¿cómo le explico a mi esposo qué son los romeritos? Es como una, es que no sé cómo le digan, como... Son plantas, ¿cómo se les dice? Hierbas, verduras más bien, pero para que me entiendas que es como la tipo, creo que es como la, ay, es que no es como la espinaca, bueno, más o menos algo así, como ese tipo de estilo si son verduras, ay, no sé, es que la verdad no sé cómo decirlo, mi amor. Necesito enseñártelo mejor. Okay. Porque nunca en mi vida, la verdad, los he comprado, nomás he escuchado yo mucho que los romeritos, y que ahora unos romeritos con carne y salsita colorada y que saben bien buenos, y yo digo, tengo que probar eso, tengo que probar. Otra de las cosas que tengo que probar que es de la comida, así que no, que nunca he probado de estos platillos de Navidad. Ah, no, y no nada más de eso. Miren, así es como los vamos a poner. Hay que dejarlos así a que agarren calorcito. ¿Saben para qué? Vamos a dejarlos bien tapaditos en lo que nos vamos a ir preparando el arrocito, los camaroncitos y todo el merequetengue, ¿ok? Entonces, ay, me quedé, está bien caliente y como que a veces ando muy sensible de las yemas de los dedos, amor. Es que luego va a quedar. Déjame, voy a agarrar este trapo igual de todas maneras, ya va para limpiar aquí. Es que va a quedar todo negro. Le voy a pasar este negro. Es que la verdad así es mucho mejor. No es que diga, ay, tengo que limpiar para ponerme a cocinar, pero es que si no se va a hacer, yo me conozco. Voy a hacer un vil desastre y nada me cuesta hacer esto rapidito. Ahora sí, como esto está bueno. Ahora sí, grita. Bueno, no vamos a hacer tanto rollito, ¿verdad, mi amor?
voy a agarrar el mismo trapo pues para que me hago bolas y pelotas de sola. Me está pasando frío por tonta, porque no se va para allá. ¿Quién? Bueno, ya no, estoy diciendo de esto. ¿Quién, amor? Me pude esperar que se va por la otra cobija de ella, tú se va a levantar. No, es que hacen una guerra, son bien peleoneros. Les encanta pelear a mis bebés. Y no. Ay, y luego esa luz también que le encanta chamucarse cada rato. Okiroki. Entonces, miren, bien facilito vamos a hacer ahora esto. Vamos a hacer ahora pues ahorita vamos a hacer. Y, a ver. Es una cosa, yo necesito, amor, mi café. ¿Por qué no te lo haces? ¿Por qué no te lo haces? Porque no sé. Ok, voy a ir. Es que quiero dejar todo. Ay, ¿qué es estas cosas? No, nada de basura. De nada. Ok, vamos a quitar los chiles porque ahorita voy a pelar todo esto que tengo. Vamos a ponerlo por acá. Ok, ahora sí, vamos a pelar esto. Voy a pelar una zanahoria. Ay, no puse la de esa, lo que te digo, que se me va el rollo de las cosas y ya valió. Voy a poner un sartencito, le voy a agregar un poquito de mantequilla. Media barra de mantequilla, miren, lo que le voy a poner. Media barrita de mantequilla. Ok. Ay, lo bueno que dejé este trapo aquí, nomás que voy a tener que humedecerlo. Siento como que me limpia mejor cuando está húmedo que cuando está seco. ¿A qué se deba? No lo sé. Ok. Y ahora sí, y listo. Entonces voy a dejar ahí remojando y porque, mira, es media barra de mantequilla. Esta es una mantequilla aproximadamente de 113 gramos, ¿ok? Entonces estoy usando la mitad para 1,5 tazas de arrocito que ya tenemos por aquí lavadito, ¿ok? Ok, eso es lo que vamos a hacer y para eso le voy a agregar, bueno, les cuento que les voy a agregar un poquito de zanahoria para que no esté nada más así el puro arrocito, así, pobrecito, solo. Aparte estas zanahorias no quiero que se vayan quedando ahí, hay que usarlas. Ya casi me las termino, ¿verdad, mi amor? Porque no te seguiste tomando el juguito. Y no digas que sí. Gracias por preguntar, muy bien. Ay, tía, no, de nada. Gracias a usted por estar siempre aquí con nosotros, apoyándonos. Aunque mi tía es una experta en la cocina, yo qué les puedo decir, que mi tía cocina bien delicioso. Todo te pone Leticia Barrio. Estoy muy atenta. Estás muy atenta, Leticia. Ok, corazón, mira, voy a picar la zanahoria esta en cuadros chiquitos porque la voy a utilizar para... pues es que también tiene mucho que ver como ser traductor, pero como yo escucho, yo veo el nombre de usuario, así contesto. Así es que no me hagan chanchullo, chicos, que a veces no sé si son sus nombres reales y yo me la creo. Muchos saluditos, Cora Flores, saluditos, mi corazón. Igualmente un saludote desde aquí, desde Tijuanita. Un saludote, mi reina, y gracias por estar acompañándonos aquí. Pues miren, así es como voy a dejar. Ustedes pueden dejarlo del tamaño que quieran la zanahoria para llegar a hacer un arrocito. Nada más que, para ser sincera, a mí sí me gusta mucho que sea en cuadros pequeños, ¿ok? Entonces, miren, vamos a poner esto aquí. Y vamos a agarrar, miren los ajitos estos, ya hasta le están saliendo raíz. ¿O qué es esto, amor? ¿Eh? Miren qué chistoso. Voy a poner una plantita, una macetita para hacer ajo, para poner ajo. ¿De qué, mi amor?
Pero dice, ya que le la raíz, que la decimos, No, ¿para qué? ¿Te la vas a comer o qué? Ah, estás loquito tú, malo de cerebelo y operado de no sé qué. Vean, un acto, bien azucadito, okidoki, y por aquí vamos a agarrar un pedacito de cebolla, nada más que hay que quitarle, ay, muchas gracias corazón, gracias por animar a la gente que nos deje like, chiquilla, gracias, y gracias a todas las personitas que nos dejan su like, gracias por los que nos acompañan y a lo mejor no muchos escriben, pero ahí están con nosotros, bien presentes, a lo mejor les da miedo porque la Lady está muy loquita, a decir, ay no, ¿con qué va a salir ahora? Mira mi amor, miren, ahora sí ya tenemos picadito. Entonces miren lo que vamos a hacer. Ya tenemos ajito, cebollita y un poquito de zanahoria. Bueno, una zanahoria, ¿ok? Entonces por este lado vamos a agregar todo esto que tenga por aquí, miren, a la mantequilla. Voy a ponerle a la mantequilla. Ay, esto no me gusta que me suceda, pero pues ¿qué hago? Vamos a darle unas sacochaditas a la zanahoria. Un poquito, no crean que va a ser algo que digan, uy, tanto tiempo, no, esto va a ser rápido. Aquí, lo tenemos a fuego alto, no pasa nada. Una sacotadita. Hay que darle unos segunditos así que esté la pura zanahoria sola. Y luego le vamos a agregar la cebollita y el ajo. ¿Eso para qué lo voy a hacer así? Para que no se nos vaya a quemar la cebollita, no se nos vaya a quemar el ajo y no vaya a agarrar ese sabor amarguito. Ay, porque me pasa muy seguido a mí esas cosas, ¿eh? Y pues yo les cuento eso para que no les suceda igual que a mí, porque luego sí está como que, ¡ay! Se pone amargosito y ya no sabe igual. A ver. Está crujiente. Claro, pero ya no se siente así como dura como cuando está crudita. Vamos a agregar la cebolla, vamos a agregar ajito. ¿Okay? Vamos a darle unos minutitos, un minutito, dos minutitos más o menos, para que se dé una sacochadita. Y después, posteriormente, chicos, agregaremos esta taza y media de arrocito blanco, ¿ok? Arrocito blanco que va a quedar bien delicioso. Le vamos a poner su buena sazonada a todo esto también para que agarre un sabor bien deli. Mientras en lo que le damos ahí una buena sazonadita y como dicen por ahí, una salcochadita a eso, vamos a ir preparando por este lado la limpieza de esto, porque ahora sí vamos a ir preparando el camaroncito. Voy a picar toda la verdura del camarón, voy a echar todo listo y antes de empezar a preparar el guisadito de los camarones y todo eso, vamos a pelarlos para que no se nos vayan a poner estos muy aguaditos en la bolsa, ¿ok? Entonces, hay que dejarlos nada más un poquitito más. Bueno, yo me digo eso para que no me vayan a suceder esas cosas. Y por aquí pues ya vamos a agregar esto. Miren cómo está todavía pegadito de humedad. Todavía no estaba totalmente seco, pero no pasa nada. No pasa nada. Entonces, miren, acuérdense que yo le pongo para hacer una taza de arroz, 2 tazas de agua y un cuartito, ¿ok? 2 tazas y un cuartito. Entonces, si estoy utilizando una taza y media de arroz, yo le voy a agregar 3 tazas y media de agua, ¿ok? Vamos a ver cómo nos funciona así. En dado caso, pues de que no, que se vaya a secar un poquito antes y se consuma el agua y el arroz todavía no esté bien cocidito, pues ahorita les voy a decir cómo lo vamos a arreglar. En dado caso de que no, pero yo siento que sí va a quedar perfecto con esa cantidad, porque es blanco. Entonces, pero ahorita vamos a darle el cálix. Amor, ¿y dónde está la reza? Me arden los ojitos. Se pone... Ojito chiquitito. Buenas noches.
¿Cómo estás? Bendiciones. Muchas gracias, Marije. Gracias, corazón, y bienvenida. Estamos muy bien, mira, mi reina. Bien listonas para poder preparar este. Uy, amor. Ah, sí, voy a alcanzar agua caliente. Es que dije, no voy a alcanzar. Estamos ya bien listos preparando, mira, esta cena. Bueno, esto es una cena, ¿verdad? Porque obviamente lo estamos preparando aquí de noche. Pero esta comida ustedes la pueden preparar ya sea para almuerzo, para cena. Y lo más importante es que es tan deliciosa que lo pueden hacer para su próxima comida, ya sea en compañía de familia o ya sea para una reunión con amigos o algo. Ahorita van a ver qué delicioso va a quedar. Más que nada, la combinación de sabores que estamos utilizando para todo esto. Y miren, como va a ser un arrocito blanco, no hay necesidad de que lo dejemos así como muy frito. Y aparte no vamos a conseguir esa fritura o lo que queremos del arroz con la mantequilla. Entonces no nos va a quedar igual, no tiene caso. Entonces lo que vamos a hacer es mejor agregar ya el agua. Agregar el agüita. Lo que les digo déjale quito nada más lo de la, ¿cómo se llama? Lo de la cebollita. Y acá está la otra, la cebollita que se medio quemó un poquito. Ay, no, ya se fue, pero bueno, no pasa nada. Es cebollita, acá bueno, es mucho, no es como que vaya a darle un bocadón y nos vaya a quedar bien amarga la cosa, ¿no? Entonces este es poquito, ya no pasa nada. Entonces, miren, para eso le puse 2 tazas y media y ya nomás nos falta una tacita más de agua y con eso va a quedar listo. Una taza más. A ver, Ingrid, no alcanzas a ver bien. Sí, aquí está, una taza aproximadamente, ¿ok? Ay, no inventen, tiene un olor bien sabroso, amor. Te da el olor, no me digas que no. No me digas que no, chiquitito. Papacito hermoso, si esto huele riquísimo. Ay, dijimos que vamos a agregarle, fíjense, si de por sí ya tiene un color natural con la mantequilla, así como amarillito. Ahora ahorita que le vamos a agregar un poquito de... Miren, el cúrcuma es fuerte, les cuento que es fuerte y yo les voy a decir que para esta taza y media me voy a agregar media cucharadita. Esta es una cucharadita, no es la cuchara grande. Vamos a poner menos, miren, porque siento que sí le va a dar un sabor así como que fuertecito y me da miedo. Es que no recuerdo si yo ya he hecho con cúrcuma, amor. No, con curry. Ay, perdonen mi locura, con curry. Yo ya lo he hecho con cúrcuma. Esto es curry y el curry es muy, muy fuerte. Perdónenme. Y esta es una cucharadita de consomé vegetal. Entonces, vamos a checar ahora sí para ver qué sabor nos da. No, es que es curry, amor. Es que yo lo confundo con el cúrcuma, pero no. Bien o mal, sí se ve un poquito. Es como amarillo verdoso. Ajá, eso se utiliza mucho. Bueno. Sí, pero de que recuerdo que he utilizado el cúrcuma, sí. El cúrcuma, sí. Mira, les explico por qué lo confundo. Porque esta es como que la primera vez que estoy utilizando que este es el curry. Lo utilizan mucho en los platillos de la India, e igual Pero hagan de cuenta que este es un poquito menos fuerte. Tiene más sabor parecido al jengibre. Entonces me confundo. Y con este sí lo he hecho, mi amor. Y con este sí tiene un sabor bien delicioso. Incluso hasta las sopitas. Así una sopita de pasta que ustedes quieran preparar. No, hombre, queda bien riquísimo con esto. Ay, y ahora sí vamos a dar el Calix. Porque si no, aquí nos va a llevar la noche, Ingrid. A ver, chiquillos. Ok. Todo está perfecto, amor. Todo está perfectísimo. Pero ¿sabes qué le hace falta? ¿Qué crees? La sal. Es que eso, aunque no creas, ya tiene el consomé, pero ese consomé vegetal no me sala mucho. Entonces sí debo de agregarle sal para ahora sí concentrar el sabor más delicioso. No más poquito, no ocupo menear tanto. Sí se ven, sí, ¿verdad, chicos? ¿Sí están viendo? Sí.
Ay, ay, ay. Miren. Ay, qué delicioso, la verdad. Yo siento que me voy a enamorar de este arroz. ¿Quién fue quien me dijo de esta combinación de arrocito con curry? Alguien dijo el otro día, estoy comiendo arroz con curry. Ay, no me puedo acordar, pero les digo la verdad. Híjole, qué delicia es esto, ¿eh? Me acabo de enamorar. Así lo vamos a dejar, ¿ok? Ahora sí. Como ya estáis viendo, miren, a todo lo que da, vamos a ponerlo a fuego bajito. Bajito, bajito, y ya con eso lo vamos a dejar que se empiece a cocer a vapor, con ese vaporcito bajito que se va a hacer, ¿ok? Bueno, entonces, ahora sí, Ingrid, ya vente con lo bueno, no te harás a la loquita de la vida, a la loquita de todo, porque hay que preparar esto tan delicioso. Entonces, miren, ay, es que me hace pelotona. Bueno, no voy a ensuciar tanto, miren, aquí vamos a poner atrás la cuchara esa que es del arroz. Voy a darle otra buena desinfectadita aquí para no tomarme el tiempo de estar yendo hasta allá a hacer todo esto. Oh, ¿qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? Y ahora sí, vamos a ponernos a limpiar. Ay, amor, gracias por haberme. De primero renegué, ¿verdad? Porque la Ingrid siempre reniega. No me estés comprando eso, ¿para qué? Guau, ¿verdad? Pero resulta y resalta que fue muy buena opción que hayas comprado. Ahora te lo tengo que reconocer y te lo agradezco. Porque me hiciste un gran favorzote con eso. Amor, una de las cosas, la cebolla la voy a poner en medias lunas. Te preguntan que si quieres una carta. Acá son las 8:49, mis corazones. 8:49. Seguro que me preguntaron o tú me estás diciendo para que me apure. Las 8:49, mis corazones. Miren, vamos a quitar esto de la cebollita. Yo pienso que esto sí me voy a aventar. Ay, voy a necesitar otra cebolla. Necesitar otra cebollita, como la ves. Ahorita voy a ver. Miren. Ahorita vamos a ver si necesitamos otra. Porque a los camarones también le quiero poner poquito. Son mexicanos, dice saludos amiga y a tu esposo, el compa Iván. Dice que ya le puso like, que andaba terminando de hacer unos postres y pasteles. Que nos manda saludos y ustedes me mandan un chile relleno de camarón. Sí, sazón mexicano. Gracias y saluditos de parte de mi esposo también. Mira, aquí ya me leyó el saludote. Muchos thank yous y muchos thank yous por tu like. Sí, ¿cómo la ves? Ya miré los postres que subió, amor. ¿Sí? Sí, es que ahorita cuando me voy a conectar, pues me aparece veo las notificaciones. Ya es que normalmente pues no uso esta cuenta. Y pues ahí me llega la notificación y hizo unos postres bien perris, bien perris que los hizo. Dice que era para un evento. No, ¿para qué los hiciste, Sazón? Porque estaban bien deliciosos. Ni me digas porque a mí me encanta. Siempre voy a decir a grito abierto que me encantan los postres. Siempre lo voy a decir. Amor, el tocino, mira, bueno, nomás lo medio lo machuco, ¿no? Sí, pícalo medio, pícalo. O chiquito lo pico. No, como tú tienes alto. Ay, amor, chitrola, no me puedes dar una opinión y decirme, sí, mi vida, como tú, mira, sí, dámelo más. Ya lo voy a hacer como yo quiero. Pero si lo vas a rellenar, tú pícalo chiquito. Ah, ya ves qué te cuesta decirme. Sí, pero es que como creía que era capeado, pero es casi igual. O sea que ya van varias veces que me lo dices y eso quiere decir que dentro de tu interior quisieras que fuera capeado. No. Dime la verdad, amor. Que dice que ¿Por qué? pone que ya son las 12:50.
¿De dónde eres, corazón, Mari G? Ah, no, es Mari G. Ah, así es, amor. Mari G. ¿Eh? No, pues yo le digo porque así cuando ponen la G, así es. Pero no por malo. ¿Mm? Yo siempre leo todo, en vez de nomás poner el primer. Mira. Como Karol G. Como Karol G. Por eso te digo, sí, como la Karol G, la Becky G. ¿Cómo se llama la otra? No son las únicas, ¿no? Sí, que es de Venezuela. Ah, de Venezuela, corazón. Ya los había dicho, ¿verdad? Es que perdóname, es que se me olvida. La Ingrid tiene cabeza de chorlito. Ustedes no lo crean, ¿eh? A ella todo se le olvida. Nomás que no se olvida que tiene que comer y dormir. Eso sí no se le olvida porque son cosas que lo siento en mi cuerpo, lo siento en mi ser. Y esos no son cosas que no se me pueden olvidar. Comer y dormir, amor. Y tirar hueva. Es que mi cuerpo también pide eso. Tirar hueva. Yo complazco lo que me diga mi cabeza y mi cuerpo. Ingrid, ahora no vas a hacer nada, no hago nada. Tengo sueño, duérmete. Aunque andes luchando contra tu alma ahí. Luego te pone el que ya son las 2 de la madrugada. Chin, ¿en dónde? ¿En dónde será? En Argentina, yo creo, ¿verdad? Porque por aquellos rumbos sí son muchas horas de diferencia. Bueno, pero ¿de dónde? De Venezuela dice que son... Ah, sí, son las 12:50. Sí, allá en Argentina creo que sí es más. Son 8, 9, 10, 11, 12. Ay, no, amor. En Argentina creo que son 4 horas, ¿no? Te pone Mari. Aquí está la orden, te pone. Aquí está la orden, Ingrid. Aquí estás a la orden, corazón. Muchas gracias, mi reina. Qué bueno, mira. No los voy a defraudar con estos chinitos, ¿eh? No los voy a defraudar. Van a ver que no. ¿Qué dice Sazón? A todos los del chat y a los de... Matocho. Matocho. ¿Qué es esto, Matocho, Sazón? Las 2 sí, dicen Argentina. Ajá, entonces sí es de Argentina, no manches. Híjole, mis corazones. Les debo 1000 porque están siempre aquí conmigo. Pero es que, ¿sabes una cosa? Como que lo hago más rico aquí en la noche, amor. Mira, no, hombre, yo les dije, miren, díganme si no. Ustedes vean ustedes con sus propios ojos. ¿Verdad que sí va a quedar con esas 3 tacitas y media? Ay, va a quedar bien deli. Y si estuvieran oler esta delicia, no, hombre, ya estuvieran bien enamorados de este platillo. Ay, Diosito santo. Y eso que no le pongo mucha crema a mis tacos, ¿eh? Ok, miren. Aquí ya tenemos, miren, aquí les voy a decir algo bien importante. No voy a utilizar chile de algún otro, por ejemplo, jalapeño, chile verde para preparar esta salsita mexicana que vamos a utilizar. Porque nos vamos a aventar acuérdense, los camarones le vamos a poner este. Este es un vecinito, primo hermano del chile de árbol, más o menos. Pero está menos picoso todavía que el chile de árbol, entonces vamos a hacerlo así. Oye, ya te estás pasando. Esta cosa cada vez que quiere se pone y no. Dice bueno. el mexicano que los del Matocho que son los que no escriben. Pero están viendo tus excelentes recetas, amiga Ingrid. Gracias a Saso por ser los del Matocho. Oye, está chistoso, eso nunca había escuchado ese apodo. Es que mi esposo se inventa cada apodo, que con él he aprendido mucho y con ustedes voy a aprender un montón de cosas. Sí, un saludote para esa gente que no se anima a escribirle a la Ingrid. Es que no la Ingrid. Da amiguito. Ese arroz se ve súper rico. ¿Verdad que sí, Mari? Uy, corazón, sí, yo sé que sí, mi reina. Miren, vamos a poner esto por acá. Vamos a hacer una cosa, para no hacernos más pelotas de lo que ya. No voy a ensuciar más trastes, vamos a poner acá al ladito este tomate, esta cebolla. Y vamos a hacer un chanchullo por aquí.
vamos a meter esta tablita que tengo, que ya está más quemada que mi cabeza. Pero salen bien buenas porque miren, ustedes no se pueden imaginar cuántas veces no la he dejado cerquita así en estufa y miren todo lo que me ha aguantado. Y de acá ni se diga porque miren, ya está la chicharra por aquí. Pero no importa, a mí me gusta usar. A mí me gusta usarlas. Ay, 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 miren, ahora sí. Bien sencillito. Acuérdense que nos fuimos a picar tomate, cebolla. Ahorita picamos lo demás, ¿ok? Vamos a pelar esto y les voy a enseñar cómo lo vamos a pelar bien rapidito. Así que ustedes digan, híjole, es súper fácil y la verdad ni siquiera van a necesitar hacer tanto rollo. Entonces miren, quiero a ver si ustedes miran por aquí, sí. Miren por ahí. Vamos a entrar hasta no, carne. Miren, y luego ya de aquí lo limpio. Y con mucho cuidado nada más para que no se vayan a romper. Acuérdense que lo que queremos es que queden bien macicitos para que aguanten el relleno, pues. Porque como no los voy a capear, no quiero que queden sumamente, o sea, cocidos de más. ¿Qué sí pasa? Les voy a decir si sí o si no, miren. Por ejemplo, esta parte, aunque ustedes, bueno, sí lo alcanzan a distinguir porque está más amarilla y se siente y se ve más delgada incluso. Entonces, esta parte de acá ustedes pueden ver, se ve un poquito más verde, está bien cocido, pero está más macizo. Entonces, esto es así como más o menos como que quería que me quedara todo. Pero pues bueno, no soy perfecta, ¿verdad? No lo pude hacer, pero igual no se me ha roto para nada. Entonces, les explico eso, chicos, ¿ok? Para que miren por qué es tanto mi insistencia, porque mi idea es que van a quedar más firmes y más macizos al momento de ponerlos así a rellenar. Y así que no voy a estarme preocupando de que si ya se me volteó, que si ya se me fue de lado, ¿sí me explico? Entonces eso me va a ayudar mucho. Entonces, pero ahorita vamos a ver de qué lado lo vamos a abrir para que sea más conveniente. Y miren, miren, miren. Esto ya está listo. Lo voy a apagar, lo vamos a apagar y lo vamos a dejar así, bien, bien tapadito, miren ustedes. Todavía va a hacer falta que reviente, todavía le falta un poquito reventar, ya está cocidito y todo, pero hagan de cuenta que va a agarrar este esponjadito con ese vaporcito solito que va a quedar. Ya está apagadito y así lo dejamos, ¿ok? Entonces, esto, chicos, ya casi está listo, no se me desesperen, no se desesperen con la Ingrid. Les prometo que esto ya está más que listo. Porque los camarones se cocen así, miren. Los camarones se cocen bien rapidísimo, es lo que me gusta. Ya ahorita me voy a apurar, mi amor, ¿eh? Miren, aquí ya se abrió un poquito no pasa nada porque lo podemos utilizar para poderlo abrir y rellenar de esa parte. Entonces aquí ya nada más voy a tener un poquito de cuidado. ¿Por qué creen que les digo? No los voy a dejar mucho tiempo en la bolsa porque se me van a cocer más y se van a empezar a poner más blanditos, más aguaditos y no quiero eso. A lo mejor no pasa nada, ¿verdad? Son ideas mías, no lo sé, pero siento que en mi cabeza siento que lo voy a poder hacer mucho mejor así. Entonces ahí está, mira. 2. Y lo bueno es que ya no está nada frío, que diga caliente. Están, miren qué rápido se pueden pelar con la cuchara. Miren ustedes eso. No, hombre, yo antes agarraba y con las uñas le hacía. Y si de por sí, miren, uno siempre trae las uñas más para allá que para acá. Me quedaban negrísimas y bien feos. Y ya después era un rollo. Imagínense tener que ir a vender, a trabajar después de haber hecho lo de los chiles. Ay, no, qué vergüenza, ¿verdad? No. Quedan entre las uñas bien feo esto. Aunque se puede utilizar guantes, pero yo soy enemiga de los guantes. No puedo. No digo que nunca los utilizaría porque sé que sí hay en algunas cosas que sí se necesitan y es mucho mejor. Pero no lo uso para todo. Me dan huevita y aparte no puedo. Te dice sazón mexicano. Amiga, y te daré un tip. Dime. Si metes los chiles en aceite te quedarán más firmes y te les cae más rápido la piel y quedan mejor. Pero en aceite. Ajá. Lo que como los bañamos en aceite, así como frotarlos en aceitito, sazón.
Si es así como me dices, a lo mejor sí es como lo hicimos ahorita. Y si no, pues entonces nos vas a tener que enseñar después porque es muy buena idea aprender muchas cosas más, ¿verdad? Mira. Miren, miren qué delicia. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Entonces, miren, aquí bien sencillito. Se me abrió por aquí. Y vamos a abrirlo por este lado, pero no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Vamos a buscar el lado más blandito para mí. Aquí. Solito abre su lado, mira. Ok, ya le quité lo que es esta parte de adentro. A lo mejor ustedes tienen una manera más sencilla de hacerlo, chicos. Yo sé que sí. No soy muy experta en los chiles rellenos, para decirles la verdad. Aunque todos los días cocinábamos chiles rellenos, pero eso no quiere decir que mi manera de hacerlo sea la más efectiva, ¿verdad? O sea, eso sí lo sé que no. Entonces, miren. Ahora lo siguiente, facilito y sencillito. Hay que darle una buena enjuagadita a estos chiles. Y ahorita van a ver cómo van a regresar ya bien limpiecitos. Ay, se me caen los lentes. Ya no nos dijo el sazón mexicano si era así. No, no contestó, no contestó. No. Ay, qué amable para Ingrid. Mira, ahorita qué bonitos son. No, y fíjense, la verdad sí me quedaron bien. Me quedaron bien. No voy a decir que no. No más que sí les voy a enseñar la verdad. Ahorita, cómo me hubiese gustado que quedaran todos. Mira, a mí me hubiese gustado que todos quedaran como este. Así. Así como este. Mándeme, amor. Dice Mari, dice, Ingrid, te cuento, le dije a mi hija que estoy en tu canal y le pareciste súper linda y agradable. Ah, mi corazón, gracias. En serio, muchos thank yous. Muchas gracias, mis corazones. Espero, la verdad, siempre hacer lo mejor de mí para ustedes, chicos. Siempre les digo eso, ¿verdad? Miren, mis corazones. Miren, hagan de cuenta que este sí le fallé un poquito. Como que se me coció de más. Pero no lo voy, ahorita van a ver cómo lo vamos a hacer y que no se les va a desperdiciar. El punto les cuento que es así. ¿Ok? Miren. Así. Entonces ahorita van a ver qué rapidito vamos a hacer esto. Ay, nomás hay que quitarle el agua. Ay, mi corazón. ¿Y es una niña? ¿Cuántos años es la niñita que tiene un añito? ¿O hubo otra hija, corazón? Perdóname por mi imprudencia. Ay, mi corazón. Gracias. Muchas gracias. Es que la Ingrid es muy ocurrente. Los niños les gustan. Yo soy como si fuera Yo soy como si fuera una niña grande. No, creo que no sé eso porque... No. Ok, bueno, pues de todas maneras, muchas gracias. Para quien sea, no pasa nada. Lo importante es agradecerles todo el cariño que ustedes me dan, mis corazones, porque la verdad me ponen muy feliz. Aparte me motivo mucho. Dime, mi amor. Dice amiga Ingrid, dice que él pone en una taza de aceite que se caliente y que el tronquito los agarra y que los sumergen aunque por un minuto y eso es más fácil quitarle la piel y queda mejor. Ok, sazón, ok, bueno. Entonces, mira, vamos a hacer una cosa. Apunten lo que está diciendo Sazón Mexicano, chicuelos, porque son muy buenos tips, Aparte, muchas gracias, Sazón, por darnos tus consejos. Y vamos a hacerlo para la otra que hagamos unos chilitos rellenos de algún otro ingrediente, ¿ok? Y aquí lo vamos a hacer, para que no digan, no, la Ingrid no lo hizo. Vamos a hacerlo, vamos a experimentar. Y así para que las personitas que quieran agarrar ese tips que nos acaba de dar Sazón, pues ustedes lo van a ver con sus propios ojos que sí es efectivo y se van a animar a hacerlo también, ¿ok? Aunque yo sé que sí es efectivo, si nos está diciendo Sazón Mexicano, pues sí, porque la verdad sí tiene mucha experiencia en cocina, la verdad. Te pones mal y dices, no, mi hija tiene 25 años.
Ay, mi corazón, pues salúdame a tu hija, mi corazón, dale un saludote y un besote de mi parte y dile que muchas gracias, que qué linda. Luego Germanio te pone saludos. ¿Qué estás cocinando? Estamos cocinando, Germanio, un saludito a Germanio Aguilar Domínguez. Estamos cocinando, corazón, unos chiles rellenos bien delis. Ay, ni digan que no, porque miren, pues esta cena va a quedar bien buena. Saludotes a Irán, que el día de hoy también nos vino a visitar. Dice un saludo para tu familia, bendiciones y buenas noches. Muchas gracias, Irán, y a don Johnny también. Un saludote te manda mi esposo también, Irán. Muchas gracias por acompañarnos. Oye, tú dime, ¿me cabrán los 4 chiles aquí? No, a ver. Vamos a hacer una cosa. 1, 2, son 4. No, sí me caben, pero aquí... Ya sé qué voy a hacer, mira. ¿Cómo estás de peleonero conmigo? Mira, amor, lo que voy a hacer primero. Primero vamos a preparar los camarones aquí, ¿sale? Ahorita vamos a ver cómo vamos a, si ocupamos el mismo sartén, lo cambiamos o algo. Ahorita vemos todo el merequetengue. Y le vamos a agregar mantequilla. Rulas. Ese rulas es bien tremendo. Dice Ingrid, había un anuncio de esta noche. ¿En serio? ¿Grabaste un anuncio? Ay, ¿cómo está eso que andas grabando anuncios, Rulas? Grabé un anuncio en los shorts. ¿De qué es? Salgo muy fino, dice. ¿Y de qué grabaste el anuncio, Rulos? Cuéntanos tus chocaventuras, pues. Dice, se ve muy delicioso los chiles. Muchas gracias por el saludo. Gracias, Germanio. Muchas gracias a ti. Y gracias por estar aquí acompañándonos. No nada más a Germanio, mi amor. Gracias a todas esas personitas que nos acompañan el día de hoy. Y aparte les agradecería mucho, chiquillos, si nos quieren apoyar regalándonos un like, chiquillos, para poder, miren, para podernos dar cuenta si les gustan estas recetonas. Bueno, si no quieren ahorita no pasa nada. Ahorita que esté la receta y si me lo gano y me lo merezco, ustedes me lo regalan. ¿Sale, vale, mis amores? Miren, vamos a empezar a poner esto. Lo del like, chicos, acuérdense que les recuerdo eso siempre, es porque eso es una manera que ustedes me pueden apoyar, para que nosotros nos motivemos más. ¿De qué manera? Pues YouTube se da cuenta que les gustan nuestras recetitas, nos ayuda a compartirlas con más personitas y eso nos hace dar cuenta a nosotros que les está gustando nuestro contenido y pues nos hace sentir más motivados. Bueno, a mí en lo personal sí, chicos, porque aunque ustedes no lo crean, uno lucha contra sus demonios, a veces creyendo que, híjole, ¿y si cocino feo? Uy, si no les gusta, y si de verdad no estoy haciendo las cosas bien, nada más que, luego la Ingrid ella solita se terapea. Acabo, yo soy mi psicóloga y mi psiquiatra y mi todo. Entonces sí, miren, sí, mi amor, léemelo en lo que vamos a ir poniendo, voy poniendo la mantequilla. Ay, muchas gracias. Sí, sí, ya lo habíamos leído, mi amor. Que se mirara muy rico para hacer los chiles. Dice, yo le doy un saludo. Yo le doy tu saludo, esa mi hija chiquita. Muchas gracias, Mari Jane. Gracias, sí, ustedes denle un saludote, un abrazo y un besote a sus hijas. Y gracias a ustedes también, chiquillas, gracias a ustedes por permitirles que estén aquí con nosotros acompañándonos, aquí con la Ingrid, que los acompañen a preparar unas recetonas bien sabrosas. Oye, mi amor, dime una cosa. ¿Quieres que le ponga ajo natural, verdad? Bueno. Muchas gracias, corazón. No les cuesta nada dejar su like. No, mi corazón no. Si ustedes gustan y si les nace todo corazón, ya saben que de esta manera nos apoyan mucho, chiquillos. Miren, pero aquí bien facilito. Voy a picar unos ajitos. A ver, voy a picar unos 3 ajos.
unos 3 ajos. Juan Estos ajos Eleazar de... se pone hoy en mi familia. Juan Eleazar, qué milagroso que andas por aquí. Saluditos para ti también. Y qué milagroso. Y bienvenido una vez más por estar aquí acompañándonos. Desde La Rioja, Argentina. Juan Eleazar. Ah, desde Argentina. Un saludote hasta Argentina, corazón. De aquí desde Tijuana. De la tía Juana, loca más que la tía Juana. Ay, no, ¿verdad? Luego las tías Juanas, que son tías Juanas, van a decir, oye, Ingrid, ¿por qué no se andas diciendo así? Yo sí tengo una tía Juana. Yo sí tengo la tía Juana de la familia. ¿Ustedes no tienen la tía Juana de la familia, chicos? Díganme quién no tiene una tía que se llame Juanita. Ese nombre es, a ese nombre no debe de faltar en la familia. La Juanita, la Chabelita. Es que así se llama mi mami. Se llama Isabel y yo le digo Chabela. Chabelita. Ahí está. Listo, que listo. Entonces, ahora sí, vamos a poner un poquito. ¡Ay! Se pone chiquiona. Miren, ahora sí, ya está. Miren, ajo, tomatito, cebolla. Acá tengo el cilantro. Ahorita voy a picar un poquito, pero eso es al final, ¿ok? Y entonces, amor, vamos a ponerle por aquí un poquito de ajo. Que le dé sabor, que le dé sabor. Te pregunté que si lo tienes relleno lo vas a acompañar con arroz, pancita, pero no. Uy, corazón, los vamos a acompañar con un arrocito, mira, te muestro. Este arrocito que hicimos bien delicioso, tiene zanahoria natural, le pusimos su toquecito de ajo, de cebolla, cilantro y su respectivo curry, porque le pusimos el sazón de curry con un poquito, para realzar su sabor y reforzarlo, le pusimos consomé vegetal y un poquito de sal. Con eso quedó, mira, bien delicioso. Hicimos una tacita y media nada más. Ah, y por cierto lo pusimos a sofreír o medio sancochar con un poquito de mantequilla. Marcelo dice, hola Renata. Ay, Renata dice, ¿cómo que Renata? Pues miren, ahora sí. Vamos a poner entonces un poquito de tocino. Es que no sé si sea mucho tocino, mi amor. Yo creo que no. Yo creo que con eso... No, pues se lo he hecho todo, ¿no, mi amor? Sí, se lo voy a echar todo. ¿Para qué me estoy codeando? Y ahí lo voy a dejar. Bueno, es que lo puedo regresar con lo demás. Pero pues si ya lo piqué, échalo, Ingrid. Échalo, no pasa nada. Vamos a dejarlo un poquitito así de tiempo. Ay, ya estoy de nervios pensando que todo va a quedar bien delis porque me encanta. ¿Saben? Una de las cosas que me encanta y me fascina. Y ustedes no me van a decir si mentiras, si a algo de ustedes les llega a gustar igual que a mí. Ese saborcito de la mantequilla con el ajo. Es una combinación que yo tan solo con estarla oliendo se me hace como agua a la boca. Me encanta esa combinación de sabor. Y con la cebolla ni se diga. Así que nomás con estar oliendo yo esto, cholo. Diría el chanito de Culiacán, chala mamá. No dice el perdón mexicano, yo no he puesto nada, ¿Le pone qué, mi amor? Dice. Ah, sus excelentes. Ah. Muchas gracias, Sazón. Sí, aquí me tiene que acompañar el compañón y porque es que así me siento, es que sí me gusta platicar y todo, pero así como que me siento más en confianza porque así ya siento que también le estoy platicando a él, ¿me explico? Y así también me ayuda. Claro, pues si don Johnny me ayuda mucho, chiquillos. ¿Por qué creen que la Ingrid está cocinando aquí con ustedes todos los días? No, no es cierto, todos los días, cada semana. Por don Johnny, chiquillos, porque don Johnny me está apoyando mucho para que esto sea posible, chicos. Vos te pones muy buenas noches, que se cocina el día de hoy.
Good, buenas noches y bienvenido. Ya habías estado tú por aquí, no me digas que no. Estamos cocinando unos respectivos chiles rellenos de camarón y los vamos a acompañar con un arrocito bien deli. Mira, mi amor, qué bueno que me arrimé aquí. Qué bueno, porque si no, dejo ahí el queso. Y mira, a ver, amor, tú eres experto en esto. Sí, es que, por favor, necesito de tu opinión. Yo necesito que me digas si así dejo el tocino o lo dejo un poquito más para agregar el camarón. No, pues, se puede agregar. ¿Quieres que ya se lo eche? Míralo. Sí, que te pone Germán y tu culinario, ¿cómo se llama? Después, y saludos para él. Muchas gracias, Marcelo. Ah, no, dice, ¿es para qué? Para Germanio. Germanio, mi esposo se llama Johnny. Sí, se llama Johnny. Muchas gracias por mandarle saluditos. Gracias, gracias. Y Marcelo dice, no hagas caso, amiga. Son los muñecos que se llevan mis letras para que me conozcan que soy Renata. Ah, bueno. Ah, bueno, pues. Achipuechi. ¿Verdad, mi amor? Oye, entonces ya le pongo las... Amor, ¿no crees que va a quedar crudito? No, ¿verdad? Para ti está bien el tocino así. Ok, entonces ahora sí, miren, chicos, vamos a agregar el respectivo camarón. Yo estoy utilizando medio kilito de camarones. Dice Mari, estos niños son ricos, no entendí, aliños, Esos niños son ricos, dice. perros, ¿Quiénes, cuáles niños son ricos, corazón? Miren, vamos a ponerle un poquito pimienta. Si no cocina mi esposo, dicen por ahí. Y no, pues sí cocinan cuando se le mete la chiripiorca, don Johnny. Pero cocina muy rico. Mira, de hecho ahí tenemos una recetita donde, bueno, por primera vez comí yo unas langostas y él las preparó. De hecho, lo tenemos aquí en el canal, chiquillos. Es unas langostas que están preparadas al estilo de don Johnny. Y pues me enseñó cómo comerlas y cómo prepararlas, porque la verdad nunca lo había hecho yo. Y también se va preparado. Es que tú cocinas más este tipo de cosas, ¿no, amor? Ay, como los mariscos, pero sí. Ah, no, y se avientan unos caldos bien buenos también. ¿Para qué les voy a echar mentiras? Miren, les puse un poquito de pimienta. Vamos a agregar, no, es que esta es sal con ajo y perejil. Sal con ajo y perejil, bien poquito. Más que nada yo se lo estoy agregando por el perejil. Y no, esto no lo vamos a usar para esto. Esto no se necesita mucho. No se necesita mucho rollo porque aquí nada más... Ay, aquí el sabor, miren, el sabor que va a tener con el camarón va a ser un poquito de sal rosada, pimienta, la salecita de ajo con perejil, que la verdad eso no sala nada, ¿ok? Y pues le pusimos ajo natural, la cebolla, la mantequilla y el tocino. Créanme esto que le va a dar un sabor bien espectacular a todo esto. Ahorita vamos a checar bien el saborcito de esto, ¿ok? Ay, se me está tapando el oído. Miren qué delicioso. Entonces, miren, no pasa nada con que estemos haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Yo me iba a esperar. Iba a decir, no, pues me espero un poquito. Y en el mismo sartén me aviento la salsa mexicana para darle sabor. Pero no quiero ver cómo que está quitando tanto tiempo, ¿me explico? Entonces, miren, vamos a hacer esto. Vamos a poner para la salsa mexicana el sartén. Vamos a agregar un poquito. Ahí está, chicos. ¿Ok? Vamos a agregar un poquito de aceite de oliva. Un poquito. Para poder saltear un poquito la cebollita. Valentina, creo que sí, Valentina, sí. Buenas noches, mi reina. Dice, ya dejé mi like, mi corazón. Muchas gracias, mi reina. Sí, Valentina ya ha estado aquí con nosotros, mi amor. También no ha venido, ¿sabes quién es? Juanita. Juanita ya tiene tiempo que no viene. Sí, me acuerdo de ustedes, chiquillas. Claro que sí. Ay, no sé por qué se me está tapando el oídito. Dice que ya le dio like. Ya dejó su like, gracias, mi corazón.
Un besote grandote y un abrazo te mando. Miren qué delicioso. ¿Se dan cuenta que no va a haber necesidad? Yo pienso que ni siquiera va a haber necesidad de vamos a ponerlo aquí, miren. De que esto, ay, es que no soy tan pro con la cámara, chicos. No crean, ténganme paciencia. Poco a poquito se dan cuenta que ya me estoy como que civilizando un poquito. Ya estoy como que agarrándole un poquito el rollo. Ya no entro tan nerviosa con la preocupación de que no puse bien esto, me salió mal el otro. Es que antes, la verdad, eso me pasaba mucho y me sentía, que ustedes no crean, dentro de mí sentía unos nervios, pero yo decía, Ingrid, contrólate, todo está bien, no pasa nada, confía en ti, chiquita, lo puedes hacer. Tú haz como si fueran todos tus amigos, trátalos como te gusta que te traten a ti y todo va a funcionar bien. Y miren, gracias a Dios me he hecho caso todo este tiempo, me siento feliz y la verdad, chiquillos, que sí he avanzado un poquito con mis traumas. Miren, ay, no me digas. Ay, amor, eso está bien delicioso. Tanta cachucha. El queso, ¿quieres que se lo aviente aparte, verdad? El queso crema. Esto ya lo vamos a quitar. Amor. Estoy preparando unos, bueno, este relleno es de camaroncitos, mi reina. Es para hacer unos chilitos poblanos. Y lo vamos a acompañar con un arrocito, ¿ok? Que ya tenemos listo. Entonces, ahorita lo que vamos a preparar, que por cierto ya me pasé. De hecho, ya está muy caliente, por eso se ve el vapor. Vamos a preparar una salsita mexicana bien, pero bien sencilla. ¿Ok? Para que estos chiles no estén secos, pues hay que darle un saborcito para realzarle, pues sí, el sabor ahora sí, como dicen, ¿no? Vamos a realzar su sabor con una salsita mexicana y que no estén muy secos, los vamos a gratinar, ¿no? ¿Qué les cuento? Ahorita van a ver esta mega delicia. Esto fíjense que el aceite de olivo por eso no me gusta mucho, bueno, no es conveniente utilizarlo así, ponerlo a calentar mucho porque eso agarra un calor y se empieza a hacer un amadero y todo un rollo no muy agradable, ¿ok? Ay, ahora sí. ¡Mentira! ¡Ay, amor! ¿Qué hice? Miren, casi se me olvida. Pero no pasa nada, porque esto es lo bueno de esto. Hace como 4 horas que tenía un plato de guiso y recién terminé de comer unos frijos para que no me dé hambre, para que no le hambre no la comida, que para que no le dé hambre la comida de Ingrid. ¡Ay! Dice, pero no dio resultado, me dio más hambre. Ay, Juan, ya está. ¿Qué dices? Tengo que comer antes de ir para que no me dé hambre y resulta que te termina dando ay, híjole, esta Ingrid se pasa. Ay, chiquillos, para que vean ustedes, mira, y no se queden con las ganas para la próxima, se avientan unas de esas. Miren, esto es que a mí se me olvidó, miren, pero no pasa nada porque ahorita les vamos a dar una toreadita a esto. Le estoy poniendo chilito, chicos. Ay, es que a Ingrid se le olvida. ¿Voy a regalar un camarón? Sí, mi amor, ahorita te regalo, espérame un poquito. Si no se me va a quemar la cebollita de mar. Y ven mi vida, si quieres. No. Ay, amor. Dice Marcelo que hace que no para que se dé un temoncito. ¿Con qué? Un temoncito, no sé qué es lo que dice Mari. Mari dice, entonces Marcelo, tú no cocinar ahí en el barrio. Sí, cierto, Mari, perdónenme mis corazones. Como quisiera que estuvieran aquí y ya les estuviera preparando todos comida. Es que fíjense que yo soy la típica que cuando estoy en un lugar estoy siempre queriendo ayudar en la cocina. Y soy de las que quiero estar sirviéndole a todo mundo, ¿verdad, amor? Me gusta, es que chicos, cuando uno lo trae en la sangre ya ni cómo sacarlo.
A mí me gusta eso. ¿Qué comida te gusta ahí solita? A mí, ¿qué comidas me gustan? Ay, ¿sabes una cosa? Me gustan todas, corazón, todas. ¿Cómo te parecieron los camarones, mi amor? Bueno. Tan buenos, ¿verdad? Y ahorita le eché este chilito. Úchala, miren. ¿Lo preparaste tú? Ya, mi amor. Y este chilito. Y ahorita ya le volví a prender al fuego, chicos. Es que se me olvidó ponerle el chile puya. ¿Por qué no me dicen? Les dije que me regañaran si se me olvidaba algo. Entonces ya se lo puse. Entonces lo vamos a dejar unos minutitos. Unos que serán unos 2, 3 minutitos. Así que agarre calor. No, estás loquito, es mi bebé. Háblale con amor. Sí, ya sé. Dale amor, dile chiquito bebé, ve con mamá. Ven papi, vente mi chiquito con tu papá. Córrele para afuera, salte. Salte, loquito. Dale, bebé. Salte. No, yo no te puedo agarrar. Fúchila. Ya no le puedo hablar con amor, a la mera hora tengo que decirle. Salte siempre con su papá. Mira. Mira, se sienta para que lo abrace, amor. Yo no puedo abrazarlo. Ah, mi comida favorita. Es que... Ay, corazón, mira, los míos... Yo es que no tengo como que en específico algo, pero a mí me encanta todo lo que son tostadas, sopes, quesadillas, gorditas, ese tipo de antojitos mexicanos. Eso es mi mero mole, que tengan cueritos, queso, crema, o sea, eso es lo mío, que yo puedo estar comiendo si acaso todos los días esas cosas. Pero de ahí en fuera, sí, tengo unos cueritos ahí porque yo quería hacer tostadas de cueritos, pero como a ti no te gusta el cuero, pues me saliste con que no me gustan los cueritos. Ah, pues yo voy a hacer para mí, obviamente. No te voy a invitar y yo ya te dije que cuando haga no me pidas que te dé. No, porque ya cuando ya están hechas las cosas y se te antoja ya no. Miren, ay Dios, vamos a probar esto. Ay Dios santo. Yo debería de tener mi restaurante, amor. Yo ya soy una chef 5 estrellas. Soy chef chafona 5 estrellas. Ven, que eso es una delicia. ¿Qué hice yo, Diosito, para merecer tanto amor y tanto cariño que me das? Porque gracias a ese cariño y amor que me da Diosito, me da esa cabecita loca que tengo para poder cocinar tantas cosas. Y lo peor de todo es que me encanta. Me gusta lo que hago porque me gusta mi comida. Es que ¿saben cuál es el chiste de la cocina, chicos? Prepárenla como a ustedes les gusta, quítenle, pongan, experimenten, mezclen sabores, hagan todo eso y ahí es donde ustedes digan, híjole, le hace falta esto que me gusta, le voy a poner. Yo siempre les he dicho a grito abierto que una de las cosas que yo no puedo dejar de utilizar en la cocina es el consomé. Y utilizo ahorita el vegetal o de pollo. El de pollo me gusta más porque sazona más, pero pues no puedo estar pues no todo el tiempo lo uso, ¿verdad? Ahorita no tengo de ese y tengo mucho consomé de tomate y tengo mucho consomé. El de consomé de tomate casi no lo utilizo para hacer, me gusta más el pollo vegetal. Bebés, ay, no, ya me llenaron la cabeza de piedritas. Ya, se pasaron. Órale para allá con papá. Sáquese. Mira mi corazón. Pues te cuento que a don Johnny le voy a dar con esto ahora, mira, con un baguette. Y está bien blandito, mira. Blandito, pero esta es una opción, ¿eh? Ustedes si quieren lo pueden hacer con tortillitas, porque la verdad, con las tortillas, úchala. ¿Qué les cuento? Miren, vamos a poner un poco de pimienta. A este le vamos a agregar un poco de... Esta es media cucharada, chiquillos. Mira, media cucharadita. Y le voy a poner de pimentón o papitra, como ustedes lo conozcan, ¿vale? Y ya saben,
aunque ustedes digan, oye Ingrid, pero ya le agregaste consomé a esto y esto otro, no pasó nada, agréguenle porque esta salsita mexicana debe ir bien sazonada. Entonces después de eso le vamos a agregar un chirris de agua. Mande, mi amor. Valentina, muchas gracias, mi corazón, que Dios te bendiga, que tengas un lindo descanso, que Diosito repare todas tus energías y que mañana tengas un excelente día en la escuela, ¿ok? Échale muchas ganas, mi reina. Acuérdate que la escuela siempre es bien, bien importantísima. Okiroki. Y gracias por acompañarnos. Mira. Esto bien facilito, amor. Porque haz de cuenta que lo vamos a hacer el caldito. Pero miren, si no tienen machucador de frijoles, cuando el tomate ya está bien cocidito, lo que pueden hacer... Oye, pusita santa. Lo que pueden hacer, chicos, es agregarle... O sea, que esté bien caldudito. Entonces hacen esto y le empiezan a dar una buena machucada así con una cuchara, ¿ok? Yo les estoy dando las opciones más fáciles y prácticas porque yo pienso mucho en como si estuviera en la situación en la que yo me encontré algún día, chicos. Yo no sabía hacer algo y yo me limitaba de mucho pensar, no, es que si alguien está haciendo una receta y yo no tengo las mismas cosas que esa persona tiene, o por ejemplo utensilios o los productos, yo pensaba que no me iban a salir igual. Entonces por eso yo soy bien mitotera en estarles diciendo a cada rato respecto a sus productos, de miren, si no pueden utilizar pueden encontrar esto otro, si no tienen esto, pueden usar esta otra cosa, porque la verdad sí, a veces nos hace falta mucho que cuando no sabemos, no, la verdad nos gusta muchísimo encontrar a alguien que nos pueda dar esos consejos y que uno pueda sentirse libre de un ratito de algo que nos puede carcomer y es algo tan sencillo. Como les comento, yo lo viví y lo sigo viviendo. Ya me quito el trauma, chicos, y me quito el síndrome del impostor ya cuando hago las cosas y cuando me doy cuenta que sí lo pude hacer. Y, ¿qué les puedo decir? Yo aquí lo comparto con ustedes y ustedes se dan cuenta, pues que simplemente es perder el miedo en la cocina porque nadie nace siendo un buen cocinero. Eso lo aprende uno con el tiempo, intentando, experimentando y de tocho morocho, y así es como se va creando la experiencia. Entonces yo tengo que aprender todavía mucho, pero no importa, estoy muy feliz y estoy dispuesta a seguir aprendiendo más y más y más. Y creo que me voy a morir y me voy a morir aprendiendo, chicos, porque en esta vida creo que no hay un límite donde uno diga ya lo sé todo. Siempre hay que aprender algo nuevo. Ahí está. Entonces, miren, aquí personalmente le voy a agregar la salsa con ajo y perejil. Fíjense que le agregué ajo a esto y no tiene mucho sabor a ajo, ¿eh? Ya le agregué el consomé. Ya le agregamos... ya le agregamos el consomé. Yo creo que aquí lo vamos a dejar, fíjense. En chicuelos. Delis. Delis. A mí me encantó. Me siento súper contenta porque me gusta el sabor que le dejé ahí y la verdad se me hace algo tan rico. Y aparte de todo, ahora sí viene lo bueno. Entonces, les digo que viene lo bueno. ¿En qué consiste? Porque voy a tener que usar miren, vénganse por aquí tantito. Vamos a tener que usar este queso. Yo ya no sé si les enseñé el queso o el cuchillo. Me quedé pensando, ¿qué hice? ¿Enseñé el queso o el cuchillo? No sé qué hice, chicos, pero bueno, comprendan a la Ingrid porque está medio sticky. ¡Uy! Esa Ingrid está bien loca. Yo ya no sé qué hacer con ella, solo Dios me la controla. Entonces así, miren.
A ver, no, Ingrid, no seas huevona, métele el cuchillo por aquí, mija, ¿qué te cuesta? ¿Verdad? Pero todo a la huevonada, a veces lo quiero hacer nomás a la y se va. A ver, vamos a calar otro poquitín. Miren, chiquillos, ay, Diosito, eso no se desperdicia, Ingrid. Miren, miren ese juguito. Está bien deli, pero la verdad yo sigo sintiendo que le hace falta sal. Se pone mal y dice, y cuando montes el restaurante, yo sí te ayudo. Ay, sí. De verdad, sí lo lograrás. Dice, ¿cuántas veces voy a te ceviche de verdad lo lograrás? Ay, muchas gracias, corazón, aunque ustedes no lo crean. Eso es uno de mis sueños, siempre te digo eso, amor. Bueno, ¿será que como me quedé con la idea de que no pudimos sacar más adelante el negocio y como que me quedé con espinita? Siempre te digo, ay, no, no manches, amor, está delicioso esto. Uy, está bien rico. Que hasta se me quitó la palabra de la boca. No inventen, miren lo que vamos a hacer. Pero mira, corazón, lo que me estás diciendo, Mari, te lo agradezco, mi reina. Ojalá y Dios te escuche. Ojalá y Dios te escuche, mi corazón. Y con el favor de Dios, todos nuestros propósitos sean cumplidos, siempre y cuando Dios nos permita y sea lo que Dios quiera para nosotros, ¿verdad? Porque a lo mejor dice Diosito, no, Ingrid, tú no estás para llegar más aquí de donde estás porque te me vas a deschavetar, ¿verdad? Entonces a lo mejor Diosito me dice, no, tú no estás para eso. Y pues si no, Diosito no me permite, pues me tengo que aguantar. Porque tampoco no me quiero presionar, ¿verdad? Pero yo estoy segura que sí, porque les digo la verdad, estoy haciendo todo lo posible desde el fondo de mi corazón por hacer todas las cosas bien. No soy perfecta, me equivoco, pero trato siempre de decir, Ingrid, camina derecho, mi reina, eso no está bien, ya no hagas tantas cosas malas. Y pues sí, y una de las cosas que le digo a Diosito, le digo, no me sueltes, por favor, Diosito, no me sueltes, porque si me sueltas, yo me porto mal. Y sí, pero mira, chica, esa es la clave. Entonces, por eso yo me siento feliz, porque yo sé que aunque sea largo el camino y que esté lleno de piedras, yo sé que Diosito me va a ir quitando esas piedras siempre y cuando yo no me desvíe del camino, porque si me desvío, me va a pasar como el burro. Que sale, que dicen en la Biblia, el burro que llevaba, ¿quién era? A Moisés, y que le iba pegando porque a fuerzas quería que se desviara, creía que el burro lo quería desviar, pero era el camino que tenía que tomar. Así me va a pasar, pues. Pero bueno, ya, miren, vamos a agarrar los chilitos. Y yo les digo, bueno, pero ya, es que mi esposo me cae gordo. Amor, ¡te fuiste! No, aquí estoy. ¿Por qué no me haces caso, perrucho? Mira, mi amor. Nomás le pongo una rebanada de queso Filadelfia, ¿verdad? Sí. Ajá, ok. Entonces de ahí, miren, aquí es lo que le estoy poniendo nada más. Una rebanadita. Y luego de aquí nos vamos a rellenar de camarones. Miren ustedes nada más. Si no ven algo bien, dime, mi amor, por favor. Hombre, neta que esto siempre con la verdad y le da comida a uno todo el rato, usted come todo el día y amor, ellos son los bebés de la casa. Los chiquitos, los bonitos de mamá. Esos niños chiquitos, bonitos, chiquitos, chaparritos, esos niños piquipán. No tan estar uno sentado porque están quedando la... Amor, ellos siempre, es que acuérdate que, miren, chicos. Le traje la cobija y todo. No, amor, es que ellos no van a comer aquí, ellos quieren que uno vaya al cuarto con ellos. Mira, miren, chicos, camarón, queso y miren lo que vamos a hacer por aquí. ¿Ok? Esto lo vamos a ir acomodando aquí. Aquí así. Ay, Ingrid, ¿por qué haces eso? Ay, ustedes no piten hasta que choquen, diría mi hermana. Ese dicho es de mi hermana, la chica Poi Poi. ¿Quién es el que te está haciendo enojar? Amor, ya déjalo en paz, tú siempre peleas con él. No, es que le traigo es que no quiere, él no quiere eso.
Y no se puede mover uno porque es que muerde, pues. Pues es Ese es que, el detalle, pues, de que si lo deja uno ahí, me voy a más querer morder. miren chicos, pues entonces no lo tengas ahí contigo y deja de hacer corajes con mi bebé. Quítate de aquí. Mira. Quédate ahí, pestoso. Órale. Luego te pone que estás joven, dice que eres optimista y que tienes buena vibra, dice. Dice Mari G. Se empieza con algo pequeño y se llega lejos, te pone Mari. Ah. No, Mari. Mari, gracias Mari, muchas gracias corazón. Muchos thank yous y sí, mi amor, es que entre mujeres nos tenemos que apoyar, amor. Entonces aún no más cuando... Entre mujeres nos debemos de apoyar y te agradezco, mi reina, por echarme esas porras, la verdad. Ojalá, como te comento, ojalá, poco a poquito, ¿sabes una cosa? He aprendido, bueno, con tantas cosas que me han sucedido en la vida, que no me voy a hacer víctima, o sea, de nada. Ya he platicado muchísimas ocasiones donde yo misma he dicho, pues la única víctima, o sea, si soy víctima de mí misma por haber tomado malas decisiones, ¿verdad? Entonces esas malas decisiones pues me hicieron que me pasaran muchas cosas malas, pues. Pero pues como estamos en esta vida se trata de aprender y es lo único que trato de hacer, aprender de las cosas malas que ya me sucedieron para que no me vuelvan a suceder, ¿verdad? Entonces, ni modo, chiquillos. Hablando de ese tema es a lo que voy, pues que no me desespero. Le dejo las cosas a las manos de Dios y digo lo que Dios quiera para mí. De todas maneras ya he pasado un fin de cosas que no son buenas. Entonces, ¿qué más malo me puede pasar ya ahorita en esta etapa donde sinceramente siento que estoy dando un gran paso de mi vida, que jamás en mi vida pensé que me fuera a suceder esto que está pasando? ¿Sí me explico? Uy, amor, tú vas a estar peleando con esos enanitos todo el tiempo. Porque ellos no se te van a quitar de encima y si ellos quieren estar ahí contigo. No, que quieran, es que están, pues que no me puedo mover porque no lo oí que luego se enoja. Pues. Se enoja, sí, es que él está nervioso. Y él se me pone encima, pues del bien y se me pone aquí encima. Pues. Miren, chicos, ya le puse queso. Pues, no quiere entender. No, ni va a entender mi loquito piquipiu. Pues me voy a sentar aquí en la barra porque si no, no. Mira. No te va a dejar en paz, por eso te estoy diciendo que nomás vas a pelear con él y que nomás no. Entonces, se me desbarató un poquito, chicos, pero miren, no pasa nada. Entonces, vamos a jalar el chilito para acá, vamos a acomodar y vamos a acomodar otro, ¿ok? A ver, el chiste es que las puntas nos ayuden a que no se vayan a poner hacia abajo. Ay, Dios, Ingrid, ¿qué andas haciendo si no les... Miren, chicos, les explico. Este es el que se me desbarató un poquito, no pasa nada, lo vamos a dejar así. Aquí ya están nosotros bien rellenitos y la salsa de tomate que le pusimos abajo nos va a ayudar mucho, obviamente para darle sabor, pero no nada más sabor. Vamos a ayudar a que no esté seco porque lo vamos a gratinar. Esta manera que lo estoy haciendo, de la manera que lo estoy haciendo es para evitar utilizar el horno. ¿Por qué? Porque ya saben que muchos para gratinar lo que hacen es utilizar el horno y para hacer ese tipo de comidas, ¿no? Entonces, miren, yo les estoy dando esta opción. Miren qué deliciosos están estos chiles, amorcito, y te quedaron camarones, ¿eh? A ver. Okay. Pero no te los comas todo porque no vas a probar ahorita la delicia de comida que te estoy haciendo, mi amor. Ya con esto me llena. No empieces. Mira, me voy a convertir en Hulk, en Shrek y en todas las Fionas del mundo, ¿eh? Vas a comer porque vas a comer. Así que ya deja de estar ahí con tus... Está bien bueno. ¿Y tú qué te creías? ¿Que la Ingrid no te iba a cocinar algo rico? Miren, chicos, vamos a poner aluminio. Pero es sumamente importante ponerlo a fuego bien bajito. ¿Por qué? Porque no queremos que la salsa de tomate se vaya a resecar. No queremos que se pegue, no queremos que se vaya ahí a vaporizar y que se vaya a perder. Lo que queremos es que al momento de que sirvamos uno de estos respectivos chiles, ay, es que lo digo con emoción porque la verdad a mí me encantan. Una de las cosas, me encanta el chile poblano.
Siempre me ha gustado muchísimo los chiles poblanos. Y esta combinación de sabores, amor. ¿Y quién crees que me dio quién me dio esta idea de receta? Tú, amor. Tú me dijiste, ¿y si haces unos chiles rellenos de camarón? Y dije, ámole, ámole, ámole. Nunca lo he hecho, pero está bien. Pimentones. ¿Pimentones? ¿Cuáles? Estos. Ya se llaman pimentón. Sí, es que es dependiendo. Y fíjate que esto lo hace. Vamos, y de chicos, lo tenemos a fuego bajito. Pero ¿qué les parece si vamos acomodando este merequetengue en lo que están los chilitos, ¿sale? El pimiento, aquí haz de cuenta que es más así como más chiquito y luego hay verde, rojo, amarillo y anaranjado, ¿verdad, amor? Ajá. El que se llama pimiento aquí. Y luego está el otro que es más larguito, así más verdecito, más largo, y ese le llaman chilaca o chile California. Está raro, ¿verdad? Y estos son los puyis, puya puya. Ay, no, el otro día, no, hombre, me dieron unos chiles puya y, no, hombre, fíjense cómo abusan de la ignorancia de uno. Yo creyendo que sí eran los que decían ahí en el súper y ahí le decía el letrero, chile puya, amor. Y viví engañada todo ese tiempo hasta que fuimos a la Brendas y donde vi que aquí estaba el original. Sí, llegó Jan Ramírez. Jan, saluditos, Jan Ramírez. No, hombre, este quesito, miren. Uy, ¿no tienes ni una cookie abierta? Bueno, este quesito, a unas galletitas que son así Ritz o algo así se llaman Ritz y luego hay unas que son crackers. Esas le pones en la parte de arriba y te los comes tan deliciosas, así como botanita. Se las recomiendo mucho. Y si tienen peques en la casa, les va a encantar esta botanita. Y luego, si no quieren el puro queso así, agarran una esencia de almendras y le pueden poner un trocito de almendras o esencia de nuez y unos trocitos de nuez y se hacen un dip bien deli. Ya ves que había dicho que no había dado Jan Ramírez por ahí. Ajá. Dice que porque creo que su abuelita falleció. Ay, Jan, fíjate que el otro día eso le dije a mi esposo, amor, le dije, oye, ya no ha venido a saludarnos, le digo, para mí que algo ha de estar pasando con él. Híjole, Jan, te damos todo el cariño del mundo, todo, te deseamos que estés bien, ¿verdad? Porque me imagino que es una pérdida muy dolorosa y cada persona pasamos esas situaciones de una manera muy distinta. Esperemos que te encuentres muy bien. Gracias porque a pesar de que estás pasando por ese proceso, estás aquí acompañándonos. Se te agradece mucho y te mandamos un fuerte abrazo, mi esposo y yo y toda la familia culinaria y también corazón. Aquí tienes todo nuestro cariño y todo nuestro apoyo moral, lo que tú ocupes que te digamos, aquí estamos, chiquillos. Ya sabes que la Ingrid hasta ahí sale con cada cosa. Y les digo eso, chicos, porque sí hay personas que sí son muy fuertes y hay personas que son muy débiles, ¿verdad, amor? Pero ya sabe que aquí lo apreciamos, que aquí es su familia, que esta es su casa y que siempre va a ser bienvenido cuando quiera. No, mi amor. No empieces de churrín. No empieces a estarme haciendo enojar, papacito. ¿Sabes una cosa? Para que esto funcione, mi amor, voy a tenerle que poner algo arriba. Sí, para que esté bien presionado. Ay, con una tapa, ¿verdad? Pero las tapas no son para eso. No le quedan, le queda grande. Lo voy a poner con miren. Sí, es que debe de hacer mucho, o sea, no tiene que tener mucho escape y ahorita con el mismo cable el aluminio se estaba levantando. ¿Y qué pasa con eso? Pues que ya no me va a gratinar igual, entonces necesito que esté bien concentrado el calor ahí. Entonces, por eso, miren, háganle así como la Ingrid, pónganle arriba otra cazuela o algo que ustedes tengan. Ay, mi corazón. Híjole, qué feo. Yo no quiero estar pensando en esas cosas porque la verdad es muy triste estar pensando cosas feas. Cosas tristes, pero yo por eso le tengo miedo a Dios, chicos, aunque ustedes no crean. Le tengo tanto miedo. Sí me porto mal y soy pecadora y todo, pero Él sabe que mi corazón no es como que haga algo
totalmente grave, aunque sí yo le digo, ay, Diosito santo, yo sé que no soy perfecta y que sigo cometiendo errores que no están bien. ¿Saben qué es lo peor? Que cometemos el error con nuestra lengua, con nuestra boca. Eso es lo peor que hacemos, ¿no? Y yo hago mucho eso, porque soy muy renegona, muy enojona, y cuando no me gusta algo, me vale cacahuate y digo y maldigo, y todo eso no está bien, pues, ¿me explico? Pero me da mucho miedo, Diosito, le digo, ay, Diosito, no, a mí no me pongas pruebas grandes porque me vas a dar en la torre. O sea, me da mucho miedo muchas cosas y me da mucho miedo Dios. Dice que mañana creo que la entierran en la bonita de Cristiano. Ay, Jan. ¿Cómo? Sí, qué feo. Dios te bendiga, Jan. Sí, dice en serio, mañana la entierran. Que Diosito te bendiga, que Diosito te acompañe en ese momento tan duro, porque nosotros los seres humanos no estamos acostumbrados, o sea, no venimos preparados para ese tipo de dolor ni ese tipo de pérdidas. Porque si estuviéramos preparados no nos sintiéramos así, nuestro corazón y nuestros sentimientos no están preparados para eso, ¿verdad? Pero algo que sí, pues tenemos que al final terminar aceptando que todos vamos para allá, ¿verdad? Y sabes, una de las cosas que a lo mejor te pueden ayudar, ya, que a mí me ha servido muchísimo, es que cuando yo pienso en mi papá, ay, esta cosa déjamelo como, chicos, porque luego se ve bien feo así, ¿verdad? Disculpen mi glamour. Cuando yo pienso en mi papá, ¿sí se ve? Cuando yo pienso en mi papá, chicos, ya se ve. Cuando yo pienso en él, yo siempre digo, no pasa nada, yo sé que me está esperando allá arriba y que allá nos vamos a mirar y que allá vamos a poder disfrutar tal vez lo que en esta tierra no pudimos. Porque yo sé que sí es verdad y yo sé que allá está mi papá y mi hermano, sobre todo, también nos está esperando. Así es que me da miedo que Diosito me diga, Ingrid, ya hasta aquí llegó tu carta. Pero a la vez no me daría miedo porque siento que ya me estaría esperando ya mi papá y mi hermano, ¿verdad? Bueno, esas son las cosas que a mí me reconfortan y que me hacen sentir no tanto miedo a ese tipo de situaciones, porque la verdad que si yo me pongo a pensar por el otro lado me carcome y soy muy chipi y no sé, me carcome la cabeza, pero yo solita digo, no, Ingrid, piensa positivo porque son cosas que no puedes controlar y nada más te vas a de aquí, en lo que pase eso, ya me estoy martirizando. Pero bueno, es un consejito que te doy para que te motives y pienses que va a estar bien tu abuelita desde donde esté, que se va a sentir orgullosa porque tú tienes una misión en esta vida, Jan, acuérdate, tienes una misión, es algo por lo que tú estás luchando. Y vas a seguir luchando en esta tierra todavía con eso y tu abuelita va a estar bien orgullosa de ti, de darse cuenta que estás logrando lo que tal vez ella siempre quiso para ti. Así es que motívate y no lo tomes a mal. ¿Sale, vale? Bueno, son mis humildes consejos que te doy. Que la Ingrid habla mucho, ¿verdad? Pero es que, perdónenme, pero yo lo digo desde mi corazón. Pues si yo lo tengo que decir así como dice mi cabeza. ¡Chaca-cha-chan! Leche con pan, chiqui-chichen, chiqui-pan. Miren, chicos. Ay, me digan que no está de él y esto. Santa cachucha, madre de Dios. Ruega por don Johnny por lo que te va a comer. Ay. Mira, tu chamucos, amor. Eres un chamuco. Tú eres un chamuco, bien hecho. Por estar diciendo cosas de mi comida. Mira, amor, ahora sí prepárate, chiquito. ¿Ahora qué vas a querer? ¿Que te pique esta? ¿Vas a querer que te parta el panecito? Y te lo ponga calientito. Mira, amor, yo te voy a decir una cosa nada más. Te lo dije, que te iba a gustar. Yo les doy comida cada rato, pues no puedo estar viendo cada 20, 15 minutos, estarle dando otra vez, güey. Dice Jan Ramírez, en serio, no me digas. digas. Lástima que me están viendo ahí nomás como locos, ni comen, cabrón. Ya que me voy para allá, ya comes ahorita, güey. ¿Quieres que te tape con la cobija? Ya ves, Jan, ya ves que Diosito es tan grande y tienes una gran familia aquí, mira. Gracias, chicos, gracias por Mari G, por Juan Eleazar, gracias por todas esas personitas que tienen un corazón tan grande y enorme y le están brindando ese apoyo tan grande en este momento que ya la verdad los necesita mis corazones.
Y yo se los quiero agradecer por parte de Jan y por parte de aquí de la Casa Culinari. ¿Por qué? Porque así me doy cuenta que estamos en el camino correcto con las personas correctas, ¿ok? ¿Y qué quiere decir las personas correctas? Que amo estar rodeada de personitas que tienen una gran calidad humana. Eso, chicos, para mí es lo más importante en la vida. Déjense de lo que si tienen o no tienen, que si hacen y no hacen. Que tengan un corazón puro, limpio. Bueno, no tan puro porque todos somos pecadores. Pero que tengan un corazón muy noble, eso a mí me encanta muchísimo. Mi amor, ¿cómo te los pongo? Yo los voy a poner como yo quiera, ¿sí, bebé? Sí, bien. Ya te lo voy a servir. ¿O cómo lo querías? ¿Esto te lo dejo así? ¿Te lo vas a poner relleno o cómo? Así lo quiero. ¿Relleno? No, así en gajitos, así. En pedacitos para comértelo así. Ah, ok. Sí, pero no los quiero muy tostadones. No, es que este está bien blandito, amor. Hasta incluso ni siquiera debería de estarlo calentando. Okay. Pero lo voy a calentar poquito, nada más para que le dé un saborcito así medio. A jengibre. A jengibre. No, a curry. Ahora es a curry. Porque acuérdate que te hice el arrocito. Ya se quiere dormir, mi amor. Ahora sí, chicos, miren la mera hora de la verdad. Chocochochón. Leche con pan. Cállate, mesa. Te voy a servir yo ahorita, no le estés haciendo de pez. Chocochochón. Leche con pan. El señor Johnny se va a quedar con la boca abierta, ya no va a haber más. Síguele para que se te quite lo perrucho porque no te voy a dar de comer. Si me sigues criticando mi comida, vas a ver. Amor, entonces mira. Es que un plátano también. Ay, señor. Por eso, porque estás comiendo cosas antes de ponerte aquí con la Ingrid, miren. Ay, ¿cómo le hago? Amor, agárrame el plato. Negativo. Agárramelo, bebé, agárramelo allí, mira, tú ponlo aquí, así. Ay, amor, todavía que te estoy tratando bonito. Yo siempre te trato. No te voy a servir ahora pues se te quite, come chulo. Ay, mi amorcito, mira lo que te voy a dar. Me tratas todavía como se trata una rara. Ay, chicos, yo lo siento mucho, pero esto se va a servir así. No sé cómo. Ay, no siento, Ingrid, no se puede. A ver. Es que nunca los he servido, o sea, pero no pasa nada. Me amo tanto con todo el corazón. Porque me amo tanto con todo mi corazón. Porque hueles a jengibre, Ingrid. A cúrcuma. Ay, miren. A cúrcuma y tú. Miren ustedes nada más el chilito. Ay, es que lo único que la Ingrid no es como que muy fashion para hacer estas cosas, chicos. Siempre se me hace así un cochitri. Entonces, miren. A mí me gusta así como que bañarlo así. Ay, ¿qué hiciste, Ingrid? No lo sé. Ay, espérenme. Miren. Vamos. Tú no sabes nada. No sé nada de mi vida. Ay, amor, neta, que ahorita me vas a amar más. Y lamentablemente, cuando tú me estés amando más, yo ya no te voy a querer. Miren, chicos, ese arrocito tan perfecto. Miren ese arrocito tan perfecto y tan delicioso. No lo voy a poner así como que bien super nice, que ustedes digan, ay, Ingrid, acomódalo más, porque pues no lo voy a usar para un restaurante ni nada de eso. Que les puedo decir que si lo saben emplatar así bien piquis, yo no lo sé, chicos, la verdad. Este platillo puede ser un platillo, o sea, excelente, como no se pueden imaginar. Y luego miren, con estos pedacitos de pan que vamos a poner por aquí. No, es más, los panes se los vamos a poner aparte. Pero ahorita para que se mire así medio riqui ricón, miren. Miren por aquí ustedes. ¡Qué delicia! ¡Qué delicia es esto! Amor, agárramelo. Ay, me quemo.
Ay, Dios santo, mono, y que me bien frío. ¿Qué pasa? Un limón, por favor. Yo dejé un limón ahí en Sí, una bolsa. dejaste un limón partidito. Ay, me dio una buena quemadita. Fíjate que este trapito, ¿no? Ya no se le quitó lo manchado de... ¿Cómo se llama? Ya no se le quitó lo manchadito de... Miren, chiquillos. Miren. ¿A qué ocupáis? Limón, tenedor y cuchara y cuchillo y mayonesa o crema. Sí. Mayonesa. Ajá. Y unas toallitas, por favor. Mayonesa. Ay, amor. Ahí están arriba. Ahí voy. ¿Qué más ocupas de tomar, verdad? No, nomás así. ¿Sabes por qué estoy renegando? Porque ahorita estabas de este lado. Ahorita estabas aquí. Y... Ten. Un poquito de eso. Ay, limón, ahí voy, espérate. Yo me sirvo eso de esa vez. Así. Ya no me pasa limón. No, yo te voy a servir. Yo siempre te sirvo. ¿Cuál es el problema? ¿Qué chile es este? Ese es chile puya. Me ¿Qué quemé les bien hubiera feo. echado más? Si le hubiera echado más, ¿sí le da sabor a eso? Como enchilado. Pica mucho. No es que no lo voy a probar, la verdad. Ahorita me voy a servir yo un... Espérame, porque dejé llamar la toma. Ahorita les voy a enseñar cómo me voy a servir y me voy a comer este delicioso. Miren, yo me voy a comer el que me salió un poquito... ¿cómo se llama? El que se me rompió. Ahorita les voy a dar las reseñas de lo importante que es también seleccionar lo que es el queso y todo eso. ¿Ok? Y les digo la verdad, yo sí le voy a entrar con todo ahora a esto, porque a mí sí me gusta. Miren ustedes, chiquillos. Miren ustedes nada más aprecien. Lo muevo poquito, mi amor. Ahí está. Así, miren ustedes nada más. ¿Ya se dieron cuenta? Este está un poquito más abierto porque a mí se me partió. Pero yo siento, a ver, en lo personal creo que no tiene nada que ver mucho eso. ¿Qué te doy, amor? Ay, no, ya lo da los que eso me había olvidado y las bolsas de limones. Por aquí. Ahí tú no, yo ya lo había partido. Sí, por eso te digo que ahorita te lo daba. Entonces, ahora sí, a ver, vamos a comer. Vamos a comer. Ay, con panecito. A ver, ¿está picoso eso, mi amor? No pica nada. No pica nada. Vamos a agarrar esto y esto. Les digo la verdad, ay no, estos camarones con el tocino y este relleno es de lo más deli. Diosito santo. Siento que como unas tortillas de harina para hacerte unos tacos. A mí sí me encantó. Miren nada más esto. Acabo el chile, acuérdense que no se lo van a comer entero. No se preocupen por esas cosas. Ahora, si ustedes quieren utilizar este platillo para hacerlo para una reunión familiar o con amigos o como sea, yo les recomiendo, pongan lo que es la cama de la salsa de mexicana y luego ya lo que es en la parte de arriba, ya nada más ponen lo que es el chile. Entonces, dejan opcional si alguien quiere. Es que yo pienso que no hay necesidad como de bañar el chile, amor, si la salsa de tomate está abajo, luego toda la puedes mezclar.
Sí, el chile sí. Es que lo de ese sí lo quise dejar con esa textura, amor. Que tuviera como que esa texturita de. Ahí está. Que tuviera esa textura como de. ¿Cómo se llama, amor? Gruesa, ¿no? Gruesa. Ajá. Ay, qué bueno que me dices. Amor, a veces no me ayudas a completar las palabras. Cuando necesito que andes bien al 100 conmigo, no estás. Que me apachurras, ¿por qué? ¿Por qué te apachurras después? ¿Qué le podemos echar, amor? ¿Sabrá buena con una salsa soya arriba? Yo creo que sí le combina, ¿no? Hijo de su pim pum papas. No me traje ni mi sodita. Amor, ¿quieres un aguacate arriba? ¿Unos trocitos de aguacate? Sí, ¿Sí? poquito. ¿A ti no te gustó? Cuéntame. No, Cuéntame. me pasa la sal de una vez antes que vaya. Cuéntame qué es lo que no te gustó. ¿Qué es lo que le agregarías tú? ¿Qué sientes que le hizo falta? No. O para hacer la primera vez que los preparamos, se te hace que están bien buenos, pero miren, yo les voy a decir la verdad, a mí me encantó así, pero hay una opción, como les estaba comentando, de que si ustedes, ¿dónde se lo pongo más? ¿Ahí? Les estaba comentando de que si ustedes, por ejemplo, no lo quieren poner el puro chile, así a mí se me hace súper bien. Yo, si fuera yo en una reunión familiar, yo si lo sirviera, el arroz lo pusiera así como un copito de nieve, le pusiera una ramita de cilantro para decoración arriba, pusiera una cama de salsa mexicana, pusiera el chile bien plantado, así que se mirara bien puesto, y eso les diera, así miren, con unos bollitos de pan. Y eso yo diera. O con tortilla también opcional. Porque te digo la verdad, amor. Esta onda de... Chile no, que te ponen. No, ahorita los vale. Esta onda de... Te puedes bien si quieres. Aquí está, mira. Pero tú sabías, no ya retrasado. No sé, a ver, déjame comer. Oh, esta onda de... ¿Qué cosa? A ver, qué delicia, dice, qué cocinera. Muchas gracias, Leticia. Juan Eliazar, muchos thank yous también. Dice Alma, hola, saludos, nueva suscriptora y dejando mi like, me encantó tu receta. Ay, Alma, muchas gracias, mi corazón. Sazón mexicano, dice, te quedan muy chiles los chiles rellenos, dice, se ve genial el arroz. También buen provecho. Gracias, Sazón, gracias también, Mari G. Comida de lujo, buen provecho. Gracias, preciosa, hermosa. Sazón dice, Jan, Dios le dé una pronta resignación a ti y a tu familia. Ay, muchas gracias, chicos, por apoyar a Jan. Gracias por sus lindos deseos y por todo el apoyo que le están brindando también. Acuérdense que de eso se trata en esta vida. No necesitamos ser hermanos de sangre, somos hermanos ante Dios y todos nos tenemos que apoyar ante una situación difícil, ¿verdad? Mira. Empecé con una cascarita de camarón. ¿Te gustó, bebé? Está muy rico. La verdad. Sí. No, es que como ya ando buceando y papitas y pues me comí plátano. Yo te voy a decir una cosa. Tú eres igual que yo. Siempre, chicos, se nos hace bien rica la comida, obviamente. No les voy a mentir. Esta combinación de sabores que utilizamos está bien deliciosa. Y ahorita me voy a ir aquí abajo al queso crema. Miren, ya casi llegamos ahí al queso crema. Imagínense el queso crema con el camarón y el chile poblano. No, hombre, es una delicia de sabor. Pero les digo que la combinación que utilizamos para sazonar, ¿verdad, amor? Fue algo sencillo. Acuérdense que entre los condimentos nomás estuvo la pimienta, el ajo natural. Y yo siempre utilizo la sal con ajo y perejil, chicos, pero eso es opcional. Si ustedes tienen lo que es el ajo natural, no hay necesidad de utilizar lo demás. Y luego, ¿qué más? Utilizamos curry, utilizamos papita y nada más el consomé vegetal. Y con eso salió espectacular la combinación que se logró con esto. Yo que tú lo agarro mordidas de la cola.
Ya se me la como. No está bien, pero ya lo desmadré. Para desguazarlo. Ujú. Más bien era lo que querías, comértelo así todo desguazado, ¿eh? Yo le voy a agregar un poquito de salsita y un bollito de pan. Estos bollitos de pan, miren qué blandito está. Me gusta mucho este baguette. ¿Ahí te comiste el mío, güey? ¿Ya se lo acabaste sin el cuento te das? Ujú. Se te hace que era... Perdón, era mucho relleno. Miren qué deliciosos comer esto. Miren. Ustedes nomás miren esto. Muy rico. Ay, no. Yo lo agarro como tortilla. A mí qué me importa, miren. Pero es que la verdad está delicioso. ¿Qué tiene, mi amor? Andas muy apachurrado. ¿Por qué te apachurras? ¿No? Porque es tarde cuando te hago de comer. Amor. No, tengo que como ando buscando, pues. Nomás son 2 días a la semana, mi amor, que te doy muy noche. Pero es comprensible porque te voy a decir una cosa. Ya te me dormía bien tarde, ¿te acuerdas? Te dormías bien tarde a las Hasta 4, las 5. 5 de la mañana. Ahorita ya no. Ahorita es al revés. Porque estoy viejo ya. Ay, amor, si tú estás viejo, yo ya estoy, entonces, ¿qué? Tú estás pollo al lado mío. Estás pollito al lado mío y ya te andas desbaratando, pues. No, es que al final de cuentas yo me desvelo porque yo traigo cosas en mi cabeza. O termino tarde a veces dependiendo de las cosas que esté haciendo. Por eso. Pero si no estuviera, además es que, mira, ¿sabes qué estaba viendo yo lo que decía el Poncho de Nigris, amor? Y es verdad lo que dice. Y fíjate que hasta que escucho a una persona que piense lo mismo que yo pienso. ¿Cuántas veces yo te digo a ti que yo prefiero aprovechar el tiempo, el día y todo porque siento que ya estoy grande y que ya mi vida, en vez de yo pensar como un joven, ay, estoy creciendo y ya estoy y quiero llegar a tal edad, yo siento que mi vida ya va para abajo. Entonces yo quiero disfrutar el tiempo que más se puede. Tú me dijiste, sí, pero no debes de estar pensando así porque te va a hacer daño. Nada más estar pensando en eso, de que no quieres que se te acabe la vida o no quieres que se te vayan rápido los años, ¿verdad? Pero el Poncho de Nigris dijo lo mismo. Virgen, cuando ya llegas a una cierta edad, ya lo que quieres es mejor disfrutar el tiempo a lo máximo porque ya sientes que ya los años son poquitos los que te quedan. Y yo así me siento a veces. Y a veces así me siento. Y sabes por qué, amor, pero es la verdad. Es que como casi no platico, no te digo las cosas porque no me haces caso a veces. Y a veces yo en la noche digo, ay, Ingrid, si ya no tienes nada que hacer, ya duérmete. Y dentro de mi cabeza digo, no, me voy a poner a ver una película. Quiero aprovechar la noche. No, me quedo viendo a la mera hora me quedo dormida, pero fíjate mi locura, pues, o sea, lo que mi cabeza me dice. ¿Te lo oí o qué? Dice a Mari que le gusta. Y me gusta Ingrid, disfruta lo que hace y está orgullosa de su sazón, comida de lujo, felicidades, buen provecho. Muchas gracias, Mari. ¿Sí es Mari G, verdad? No, este se quedó trabado Cami ese. Sí, abajo pone Leticia Barrio. Ojalá le vaya bien su canal, amiga, te pone. Muchas gracias. Es de los dos, amor. ¿Tuyo qué? Amor, te voy a decir una cosa. En esta vida, en una pareja, no debe de haber individualidades. Este proyecto yo lo estoy realizando estando contigo y tú eres parte de mi equipo. ¿Por qué?
Porque si tú no me apoyarías con la parte económica, yo no pudiera hacer posible esto y poder compartir estas cosas tan deliciosas con la gente bonita que está aquí con nosotros. Entonces, nunca digas eso porque tú eres parte de mi equipo y siempre lo vas a hacer. Al menos que te bote el chango y el día de mañana te enfade y te quieras librar de mí, pues entonces yo no sé qué gallo va a cantar, pero yo no quiero pensar en esas cosas, porque ¿para qué voy a pensar lo malo? Tú nunca te vas a poder deshacer de mí, porque conmigo tienes que estar hasta que Diosito te retire. Diosito te puso en mi camino y ahora te vas a aguantar. Y todo lo que Dios tenga para nosotros nos va a tocar vivirlas juntos. Sazón mexicano, muchas gracias, Sazón. Perdóname. La Ingrid le agarra la matraca y no le paga. Perdóname, Sazón mexicano, muchas gracias. Ay, está bien aquí, bien. Se despide ahí de todos, Sazón. Bendiciones, Sazón. Volví, estoy triste, ya que me queda mañana el jam. Ahí lo puedes leer. Mira, dice feliz noche, dice para ti, bendiciones, muchas. Le dice Mari G. No le puse. Ay, vas a ver bien bueno, dame unas pizcas de lo tuyo. Ay, amor, no sé qué me supo picosito ahorita. Muchas gracias, jugador mexicano, que Dios te bendiga, mucho éxito y la verdad tus postres quedaron bien delis, ¿eh? No, como dicen que de la vista nace el amor, cuando uno ve que las cosas están ricas es porque así saben. Entonces, échale muchas ganas y que Dios te siga bendiciendo con muchísimo trabajo para que nos sigas compartiendo cosas tan deliciosas, ¿ok? Y chicos, si ustedes quieren ir a ver qué es lo que nos comparte Sazón Mexicano, vayan a verlo, chicos, si quieren apoyarlo, apoyen, como siempre les digo, apoyen si realmente van a estar ahí de corazón, chicos, y si no, no pasa nada, cada quien tiene el derecho de decidir qué tipo de contenido les gusta consumir, ¿verdad? Pero yo les aseguro que les va a gustar muchísimo, porque la verdad nos comparte de todo un poco, ya sea a lugares que son muy bonitos de allá de donde es, o ya sean recetas muy deliciosas pues ya sea de cosas que hacen por parte de su trabajo, ¿verdad? Y pues así que si quieren ver, chiquillos, ya saben, ¿eh? Y muchas gracias por todos los que nos apoyan. Mira, como yo le dije a mi esposo, yo esto, pero esto sí lo puedo. Esto no necesito, mira, qué cuchillo ni qué nada, hasta yo me paso de lanza que hacer las cosas con el cubierto y todo. Ahí te lo dejo, amor. Ay, te digo una cosa, algo probé que me supo bien picoso, amor. Y no creo que sea esto, porque esto no pica así. Haber mordido un chilito. ¿No crees que esos chiles pican igual que el habanero? Yo creo que sí hice eso. Miren, camarón con chile poblano, la capita que le pusimos, acuérdense que le pusimos como un dedillo un dedito más o menos la cantidad que le pusimos de queso Filadelfia, queso crema, pues, porque la Filadelfia es una marca. Sí, eso es queso crema. Y la verdad, el tocino, ay no, todo esto es una delicia, chicos. Qué exagerada soy, pero es la verdad. Ay, ¿saben una cosa? Con el Silvia Gómez. Bebé. Silvia Gómez, buenas noches, mi corazón, dice hola. Le echan aquí como clarita, ¿no? Esto sí, le ponen clara de huevo en la parte de arriba para que quede brilloso. Y el otro que me gusta no lo trae. Trae harina. El que es tipo francés, a mí me gusta más ese. Pero este me gustó porque trae la textura del pan francés. Lo trae así, trae por dentro, no está como la de la telera o el virote. Porque la otra está como más... no sé cómo le puedo decir, un poquito más reseca y esto se me hace como que más delicioso. Gracias a Dios por todo, mi amor, gracias a ti por compartirnos tu economía para podernos compartir y brindarnos, ¿cómo se puede decir? Comprarme todas estas cosas. De igual forma que uno tuviera por así ser. Ay, sí, mi amor, pero yo todo lo que hago yo ya lo quiero compartir. No es como que hagan mucho así, como que está así, no. ¿Sí me explico? ¿Cómo? No es como que ves así, wow, porque pues al fin de cuentas
Pues Amor. si coja algo lo hace, pues lo entiendo. Sí, amor, pero eso no importa. Uno siempre debe de dar las gracias por todo. No sé. Aunque para ti sea un detalle muy significativo, porque para ti es como, pues no, es como X. Para mí sí ¿Estás es. solo? Para mí, si tiene un valor, te voy a decir por qué. Porque yo puedo compartirlo con las personas y puedo hacer las cosas que me gustan, pues. No, pues está bien, eso es perfecto. ¿Sí me explico? Y aunque seas mi pareja, seas mi esposo, aunque diga, ay, pues siempre te compro y siempre te doy, ¿qué tiene? Yo te quiero agradecer porque no nada más me compartes eso. Gracias a que compartes esto conmigo, yo puedo tener bonitas experiencias que son estas que estamos viviendo con toda esta gente hermosa que nos da bonitos comentarios, que nos hacen, bueno, a mí me hacen sentir motivada, positiva, saber qué puedo ¿Qué hacer. quieres tan no hacer lo que me estás pidiendo? ¿Qué quieres? Escúchame lo que te digo, saber que puedo hacer cosas que a la gente le puede gustar y que puedo ayudar a alguien a través de mis recetas, porque a lo mejor es algo sencillo, pero a lo mejor le puede ayudar a alguien. Hazme caso. Creo que sí, mi mamá. Carne, ir a carne, no, chamaco. Tú haces más caso a los enanos. Nomás estar peleando con ellos que no tengan travesuras. No, pues que sí tienes razón, porque te puedo decir yo, tipo. ¿Qué te puedo decir yo que no te haya dicho antes? ¿Y qué tal si yo quiero que me lo estés recordando cada segundo, cada minuto de la vida? Este no se oxida, no Se se portan lo mal, como. no le voy a dar nada, porque se portan mal. Se están portando mal. Esto ya fue mío. Es que aquí el problema es que están viendo el marisco, el pescado, el camarón, les gusta. Qué loca, yo le estoy poniendo al pan el chile arriba. Y miren. Ellos no lo más, dice. Vamos a ver con un like, clic para el like, hoy nomás. El tomate play. Hola, Tomate Plebe, buenas noches. Muchos thank yous, Tomate Plebe, por acompañarnos. Qué gusto y qué bendición que nos vengas a acompañar, ¿eh? Mira, te perdiste de esta recetona. No se la perdieron, porque yo estoy segura que si les gusta y los que llegaron tardecito para que quieren ver cómo preparamos el proceso de esos camaroncitos. Primero los camarones. No. ¿No quieres que lo haga? ¿Le quitaste el tocino? No. Primero, como asamos los chiles. Todo lo hicimos desde cero, chicos, pero una sola cosa es que no les pelé el camarón. Ya lo tenía limpio, pero eso cualquiera lo sabe, ¿no? Lo más fácil y común. Pues no te creas. Que te voy a decir una cosa. Intenté hacer un tip. Fíjese lo que hice ahora. Intenté hacer un tip que miré en las redes sociales, donde le metes un palillo al camarón, amor. Y supuestamente te sale la tripita así. Y yo lo intenté, les voy a decir una cosa, sí funciona, pero no te sale toda la tripa de una. O sea, que le tienes que estar metiendo 2, 3 veces o al final se rompe y la tienes que jalar. Yo me quedé pensando y dije, ¿cuánto tiempo tardarían para que les pudiera salir perfecto en eso? Yo la verdad lo digo así porque yo ya lo intenté, chicos. Yo ya lo intenté. Y no me funcionó. Bueno, sí. Pero lo tuve que hacer. Ay, tú no vives abusos si no estás ahí con los enanos. Le voy a dar 500 patadas. Tú te las voy a dar para que se te quite. Es un decir, ¿tú crees que vas a traerme jamás? Le traeré mis chicos hermosos. Jamás. Me voy corriendo. Puyo. Mira, el día que llegue a pasar eso, agarro a mi bebé, los echo en una maleta. Los echo en una maleta. Echo mi comida. Vamos. ¿Cómo me haces enojar siempre? Vente, Tano, fuera. Vente, bueno. Siempre me haces enojar con ellos. Bueno, ahorita te paso el trapeador, ¿no? Ay, Dios mío santo. Fuera. Te voy a ayudar para que no veas. Pero estamos cortando la vena. Y luego, ¿por qué dices que me vas a ayudar? No estás diciendo que son tus bebés, tú también los tienes que atender. Déjate a ver si la hicieron por tu culpa. Porque te vienen a seguir a ti. Son unos afeminados, ¿qué?
Lo que pasa es que quieren que te vayas. No, bebé, no. Mouse. Ahorita lo voy a dejar ahí en el tendedero colgado de las orejas. Aquí te voy a dejar colgado ya de los. Vámonos, papá, vamos por arriba. De los aguacates, ahí te voy a dejar. Vamos a dejar la posta, por favor. Te voy a dejar colgado del poste de los aguacates, vas a ver si aguanta. No inventen. Vente. Miren. Vente. Miren, les voy a enseñar. Vente, carnal, Casu. Miren. Dale. Casu ya, cabrón. Corre. Miren. Quedaron riquísimos, chicos. Miren, aquí está. Yo, porque no lo sé, no tengo cómo agarrarlos todavía. Dije, hijo, ¿cómo lo agarro? Pero miren, quedaron bien macizos, miren. Y este ni se diga. Siento que este todavía quedó más en su punto porque hasta el color se mira. El color se mira luego que eso está más macizo y este se ve más delgado porque está más cocido el chile. Y pues la salsita de tomate, ay, no, es que, ¿qué les puedo decir? La verdad, quedó con un sabor. Sí, ¿saben una cosa? El papicra o ese pimentón rojo le da un sabor bien espectacular a este tipo de salsitas, ¿eh? Mándame, amor. Gracias por cocinar y está muy bueno. De nada, mi amor. Y mira, miren esta cosa, chiquillos. ¿Vieron el fondo? No se pegó el arroz. Quedó bien esponjadito. A mí se me hace que quedó con la textura perfecta. Y acuérdense que lo pusimos a sofreír con un poquito nada más de mantequilla. Y miren, no necesitamos tantas cosas para poder cocinar algo tan delicioso como lo que hicimos el día de hoy. Acuérdense, es una receta sencilla, chicos. Y lo mejor de todo es que con esta receta ya van a tener una receta más que hacer en casa. Así es que si se les acaban las ideas, acuérdense y digan, ¿qué voy a hacer de comer? Váyanse al canal de la Ingrid, pónganle ahí donde dice en vivos, pónganle donde dicen videos o en los shorts. Y ahí van a encontrar recetitas muy sencillas, chicos, pero tenemos un poquito de todo. Y les prometo que con el tiempo, ay, perdón, me voy a tapar un poquito por respeto a ustedes, ¿ok? Y les prometo con el tiempo vamos a ir haciendo una estructura mucho más fluida, o sea, mucho más para ustedes, mucho mejor. ¿En qué sentido? Tenerles una cartera de videos. Siempre se los he dicho, ¿verdad? Nada más que no se los digo muy... ¿Mande? ¿Ya te dice pedazo de cilantro grandote que traes ahí? No. ¿No? Ah, son mentiras, te troleé. Déjame en paz, y si tengo mi cilantro, déjame hablar en paz. No, es que no me tapo por eso. Más que nada, porque como tengo los brackets y ahorita ya traigo mis dientes un poco separados, como que más la comida me incomoda. Pero y pues, obviamente, chicos, no me da vergüenza, porque la verdad, pues no me da vergüenza muchas cosas a mí. Pero, pues sí, obviamente digo, ay, pues por respeto también es como que incómodo, ¿no? Pero bueno, ya. Ya, sí, es que se me olvidó otra vez lo que estaba diciendo. Siempre me haces que se me olvide. ¿Sí? Boliquita que te tapaste los dientes por respeto. No, estaba hablando algo importante y siempre me estás ahí, dice y dice. Iba a ser más fluido los videos, que no sé qué. Ah, bueno, más te vale. Y que no les estoy diciendo muy constante eso, chicos, porque obviamente pues no es como que les tengo que estar dice y dice, pero sí es algo que los quiero ir implementando poco a poco. Y por lo pronto ya tenemos ahí unas recetitas. Perdón, ahí tenemos algunas recetitas y tenemos bastantes recetas, chicos. Nada más que, para ser sincera, todo mundo ya sabemos esta situación que cuando somos canales pequeños muchas veces no se mueven igual como cuando son creadores con ya más tiempo. Ay, ¿por qué no me dices esas cosas? A mí no me gusta que se me mire esto. Son creadores que ya tienen más tiempo y pues obviamente, entre más tiempo tengas, más confianza tienen en ti, no te conocen y muchas veces es muy difícil que miren tus videos, pero pues yo se los recomiendo, chicos. Ahí tenemos postres, tenemos pozole, tenemos guisaditos económicos, hay una variedad, poquito de todo, ¿verdad? Pero pues la idea es que vamos a seguir haciendo y aprendiendo muchas cosas, chicos, aquí con ustedes, incluyendo como este tipo de recetas que jamás las hemos cocinado. Bueno, yo en lo personal nunca había hecho rellenos de camarón.
Tengo la idea cómo cocinar camarones, por eso no me complico tanto por ese tipo de recetas. Los chiles rellenos ya he hecho variedad de recetas de chiles rellenos. Entonces dije, bueno, creo que no es algo tan complicado. Así es que los invito, chicos, que ustedes también sean así como la Ingrid, que no se compliquen tanto la vida y que le echen ganas con lo que tengan. Ustedes no se compliquen, no digan no puedo, al contrario, háganlo. Mira. Andas loquito ahorita, papá. Porque tú ya sabes que si le dejas la silla ahí se va a volver a subir. Ya te había dicho yo que en medio de todo. ¿En qué tan no bebé le dejas el banco cerquita y él se sube? Ya lo han visto los seguidores, amor, que se sube a la barra. Se sube a la barra y me da miedo. Que si ya tienes el menú para mañana. No, porque mañana no, María. Y corazón, ¿no? Pues si la Ingrid es bien inteligente, fíjate lo que hace. La Ingrid siempre que cocina de más. Para el otro día tener que comer eso. Ya sea, ahorita yo ya tengo asegurada o el desayuno o la comida mínimo. ¿Por qué? Porque me quedaron 2 chilitos, me quedó bastante arroz. Entonces quiere decir que si mañana no comemos en el desayuno unos chilitos así con unas tortillitas de harina, perdón, tortillas de maíz, entonces lo voy a comer para en la tarde. Y si en dado caso que mi esposo no quiera ahorita, lo que quiero decir es que ya tengo una comida, con eso yo ya tengo una comida asegurada. Y de lo otro, pues les voy a decir una cosa, no es como que me preocupe mucho ahorita con la cocinada, amor, porque Mister a veces come bien, a veces no. Ahí tengo como 5 atunes todavía, nomás los abro y me los como ya con galletas. Cuando le pega la loquera, no quiere comer, dice, no tengo hambre. Nomás se come un sándwich así, puro jamón y queso. O a veces nomás come puro cereal con leche. O, porque eso es típico, que siempre va a estar comiendo eso. O agarra y abre una lata de atún y se lo come con unas galletas saladas, así, el puro atún. Pero esos son porque a él entra su loquera nomás así. Entonces, cuando él come así, a mí me vale. Yo con que tenga huevitos, salchicha, jamón, lo que sea, con que haya huevitos en la casa, a mí me agarra el hambre y yo voy y me hago unos huevitos a la hora que me da comida. Entonces, ¿qué es a lo que voy? No crean que todos los días me la paso metida en la cocina. Ahorita que la Polete ya no está con nosotros, no cocino todos los días, así como, este tipo de cosas. Está perrón porque agarra sabor como la voy a guardar para utilizarla, ¿sabes? A tocino pestoso. A tocino. ¿Qué les iba a decir? Que no crean que cocino todo el tiempo ese tipo de cosas y digan, todos los días la Ingrid hace algo súper. No, chicos, una de las cosas porque, para empezar, pues no quiero desperdiciar, ¿verdad? Comida. Y si no hay alguien que vaya a comer conmigo algo así que me tenga que esmerar mucho, pues no tiene caso que cocine. Como les digo, yo soy bien sencilla. Yo como les puedo comer ahorita eso y mañana puedo estar comiéndome un burrito de frijol o unos huevitos nada más así solos o algo. A mí me da el hambre y lo que está me como. 2 veces al día, no como que estamos. No comemos mucho. Entonces, por eso les digo, cuando cocino así que de plano sí me vuelo la raya, es cuando estoy aquí con ustedes. Aquí es donde me hago mis buenas comidas, ¿verdad, amor? ¿Puedo tener un pedo ahí en tu lado? Ay, amor, tan loco tú. Entonces muere tener un pedo ahí arriba, pues, no. Ya vete, pues, a tirar pedos para allá arriba. Es mi coartada. Van a decir los seguidores, está loco don Johnny, que tiene que ver la comida. Mira, vamos a sentarnos tantito aquí para despedir a don Johnny. ¿Verdad? No huyas, ¿para qué? Andas ahí hablando tontadas y luego se quiere esconder. ¿Verdad que sí? Que así es don Johnny, sale con cada burrada. Sí, llévatelos a comer ya, mi amor, porfa, y ahorita yo ya voy para allá con ustedes. Y vamos a leer a ver qué dicen aquí, 223. Miren, fíjese que fíjese, les voy a decir una cosa, que a pesar de que se me hizo que fue es que no es una receta muy elaborada la que hicimos el día de hoy. Aquí el punto de todo esto, chicos, es que, pues obviamente, pues yo que entre la plática y todas esas cosas, ¿no? Pero, pues lo más laborioso es los chiles. Ponerlos a asar, pelarlos y el proceso que es de los chiles. Por eso mucha gente no le gusta hacer chiles rellenos por el proceso de pelarlos, de ponerlos a asar y todo eso. Pero acuérdense que ya nos dio un tip bien perris, sazón mexicano, donde nos dice que lo pongamos en aceite, que el aceite esté caliente, que se ponga a freír. No sé, nos dio un tip por ahí que lo voy a mirar, después voy a revisar el mensajito para ver bien. ¿Qué es lo que quieren, amor? Quería comer acá.
te estoy diciendo. Ay, ese don Johnny es un niño chiquito, señores. Le digo algo y no me hace caso. ¿Qué les iba a decir? Oh, y ese tip que nos dio Sazón Mexicano, apúntenlo, chicas, apúntenlo. Y si alguien de ustedes lo llega a hacer mucho antes que yo, porque bueno, es que les voy a decir una cosa. ¿Se acuerdan que les dije voy a hacer unas pechugas al Gordon Blue? Yo sé que van a decir, ay, pinche Ingrid mentirosa, te pasaste de lanza y no hiciste nada. Yo lo sé, mis corazones, no les voy a quedar mal, se los prometo que voy a hacer eso. Pero mi esposo compró unas pechugas que ya vienen así preparadas. Bueno, no vienen tan ricas porque no es como hacer algo natural y no les miento, ya ven que hay unos que ya vienen congeladas y en un topercito y es verdad, y para que vean que no les echo mentiras, miren, les voy a enseñar un poquito. La Ingrid y sus cosas. Sí, miren, para que vean que no les miento, viene en esto, aquí, y luego traen esta tapa, miren. Traen aquí vienen, no me van a decir que no. Vienen 4 piezas, entonces, ¿qué es a lo que voy? Que, ay, esta cosa se me baja. Que mi esposo, es que, ¿saben por qué les digo? No me gusta, a mí me valiera cacahuate. El problema es que como cuando traigo el pelo húmedo y uso estas cosas blancas, se me manchan, todo el tiempo se me manchan no con el tinte, porque ese tipo de cosas si te secas y de todas maneras a veces cuando no estás bien seco del cuerpo como que te queda el color de de los tintes. Entonces a veces los traigo todos piteados aquí, pero pues la Ingrid se quiere poner blanco, no es de que me quiera poner, yo me pongo lo que encuentro ahí a la mano, chicos. Bueno, ya, cambiamos de tema, no hablemos de esas cosas tristes. Y bueno, el punto es que mi esposo compró esas, entonces acabamos de comer. Incluso ahora me preparé la última y no me van a creer con qué me la comí. Pues me la comí con las tortitas rellenas que hicimos el lunes. Ya ve que hicimos unas bombas de papa rellenas de jamón con queso. Hagan de cuenta que es lo mismo. Es lo mismo, nada más que la otra es con pollo. Pollo, supuestamente, porque ya sabemos que no es 100% pollo. Esas pechuguitas que están buenas, la verdad está buena. Pero no hay nada como hacerlo mejor en casa, ¿no? Entonces, el punto que voy después de todo esto que me agarro diciendo es que no las hice por eso, porque yo soy mucho de que ya comí esto y me voy a esperar para volver a comer este tipo de cosas, porque como que no me gusta estar comiendo, ese tipo de cositas no me gusta estar comiendo muy seguido, como que los mismos sabores. Si me pones tortitas, tostadas, sopes, quesadillas, todo eso, eso sí me lo como todos los días y con una salsita diferente, uy, eso sí. Pero ese tipo de cosas no, chicos, como que llega un momento donde dices, ay no, o sea, lo acabo de comer y quiero comer algo distinto. Entonces le dije a mi esposo, ok, no voy a hacer las pechugas a Gordon Blue, pero vamos a hacer algo distinto y para la próxima semana sí las vamos a hacer, pero le voy a meter un toque distinto porque esas que te las dan empanizadas y todo y sabe rico, ¿no? Pero a mí me gustaría bañarlas con una salsa de crema. No sé si aventármelas con una salsa de crema de champiñones porque es muy buena combinación el champiñón con la pechuga y con ese tipo de rellenos. O podría ser también una salsa parmesano, no, porque ya acabamos de hacer una pasta con las bombitas de croquetas de papa, perdónenme por equivocarme tanto, Ingrid, y ya hicimos algo similar, entonces me gustaría como que probáramos algo diferente, ¿no? Entonces ahorita estoy pensando en eso, ¿con qué salsita de crema ya sea? Salsita de cilantro, hacemos de champiñón, o nos aventamos alguna otra salsa de crema y ahorita estoy pensando en mi cabeza que otra también se puede hacer chipotle, pero chipotle ya lo he usado mucho y como que quiero utilizar un sabor más especial que yo diga, úchale, esto me rayé y la verdad hice la combinación perfecta. Pero bueno, esa receta va a venir para la próxima semana, chicos, nomás que les comento y no piensen que les quedó mal, simplemente que Ingrid toma sus decisiones así, pues, tomo sus decisiones y más que nada, chicos, porque no puedo desperdiciar comida. ¿Qué más yo quisiera hacer y deshacer? Pero no se puede hacer comida por hacer y por yo querer quedar bien con ustedes y poderles decir, sí, yo cocino todo lo que me digan y luego la comida, ¿qué voy a hacer? ¿La voy a tirar? ¿La voy a desperdiciar? No. Entonces, tampoco puedo decir,
hago todo lo que se me venga en mente y después voy y regalo toda esa comida. ¿Qué más quisiera yo en mi corazón también poder hacer eso y decir, bueno, no se desperdicia la comida? Puedo agarrar esta comida y después de lo que me quede hago burritos, tortas, lo que sea, y voy y puedo compartirle en hospitales, en lugar, pero lamentablemente tampoco no tengo ahorita esa posibilidad de poder hacer video porque imagínense, no voy a abusar de mi esposo, chicos, si él es el que me apoya ahorita con eso. Entonces, como les digo, traigo muchas cosas en mi cabeza, yo sola me digo, pero digo, tranquila, Ingrid, tú tranquila. Al ratito vamos a hacer un montón de cosas y ahora sí, Dios te va a poner, ¿cómo lo digo yo? Dios me va a ir acomodando las cosas poco a poquito. ¿Sí me explico? Por eso ahorita estoy así como que bien relax y yo digo, debo de aprovechar porque cuando Dios me ponga mi misión grande, entonces ya no voy a descansar. Y esa es una de las misiones que yo traigo en mente, chicos, que digo, si quiero cocinar tantas cosas, pero tengo que buscar la manera también que las cosas que llegue a cocinar el día de mañana, estar creando y creando recetas y haciendo y todo eso, tengo que buscar la manera también como compartirla para que no se me quede la comida, porque la verdad me da tanto coraje que se me quede algo y que no lo consumamos porque pues yo, gracias a Dios, tengo que comer porque tengo mi esposo, no tengo ahorita la necesidad que tenía como antes de irme y yo tener que ser la proveedora y yo, gracias a Dios, yo lo digo, desde que estoy con mi esposo, bendito sea Dios, tengo la oportunidad de poder saber qué es estar en casa, de poder saber cómo trabajar desde casa, que es lo que estoy tratando de hacer ahorita, pero yo me siento bien agradecida, chicos, entonces no quiero abusar mucho de mi esposo. Entonces hay que ser como conscientes, ¿verdad? Pero sé que un día vamos a poder los dos juntos hacer todos esos propósitos, chicos. Así es que no se me desesperen si yo les digo que vamos a hacer algo y a lo mejor no lo puedo cumplir en su momento, nada más tengan un poquito de paciencia, mis corazones. Esto que les digo no es quejas, no me estoy haciendo víctima ni nada de eso y les aclaro, yo les platico porque para mí ustedes son mi familia y me gusta que sepan a lo mejor un poquito más de las cosas que pasan en mi cabeza, de los procesos que paso día con día y cositas que a lo mejor todos vemos como las cosas desde afuera y nos metemos una ideología, pero en realidad a veces las cosas son distintas a lo que uno ve. ¿Sí me explico? Entonces por eso yo digo, bueno, les voy a decir porque hay veces que no les puedo cumplir muchas cosas, pero no es que yo me haga loquita, simplemente a veces no puedo, ¿verdad? Pero yo sé, yo tengo mucha fe en mi Dios y yo sé que todo se va a poder hacer poco a poquito, ¿ok, mis corazones? Pero bueno, a mí me encantó esta receta, mis corazones. Estoy feliz porque aprendí a hacer algo más. Eso es lo que me llena más de satisfacción. Conocí gente nueva, vino gente nueva aquí con nosotros. Pude compartirles algo tan delicioso que es como una comidita muy sencilla, pero la verdad bien llena de sabor. Ay, qué mala soy. Bien llenita de sabor. Me encantó. Espero les haya gustado a ustedes también. No crean que es algo muy caro, chicos. A lo mejor el chile poblano sí de repente se dispara un poquito. Por ejemplo, aquí el kilo estaba casi cerca de 50 pesos y les comparto esto porque yo sé que probablemente no es una receta muy económica, pero tampoco no es muy cara, chicos. Yo exageré en poner en el relleno. Si ustedes lo quieren hacer con menos, lo pueden hacer más rendidor. Hice 4 chiles, me hubieran salido aproximadamente 5 chiles tamaño mediano con medio kilo de camarón. ¿Y cuántos les estoy diciendo? Medio kilo con 100 pesitos de camarón, chicos. 100 pesitos de camarón. Me preparé 5 chiles rellenos. Bueno, 4 porque ya no tuve otro chile. Eso se los comió aparte mi esposo. Y bien facilito. Siento que no se gasta mucho. Y pues con la tacita de arroz creo que no es tanto. ¿A ti ya te gustó cada vez que yo estoy platicando aquí venirme a hablar, verdad? Carne, ya me está hablando como siempre. Pero bueno, mis amores, muchas gracias por habernos acompañado, los quiero mucho, veo a ver quién nos saludó por ahí, a lo mejor yo estaba en el wiri wiri como siempre, la Ingrid que no se calla. Aquí son las 2:38, Marigi, ay mi corazón, dice Manu Espinosa, saluditos, corazón. Un besote para Marigi, mi corazón, te estoy desvelando mucho, mi reina. Dice en clase verte, descanses, feliz noche. Igual para tu esposo. Muchas gracias, Marigi. Sí, yo le digo de tu parte. De todas maneras, dice que mi esposo está mirando por ahí, chiquillos.
Bendiciones y un abrazo. Muchas gracias, mi corazón. Que Dios te dé un descanso reparador, que tengas mucha energía para el día de mañana y para lo que resta de la semana, mi reina, ¿ok? Y pues yo probablemente no estoy con ustedes hasta la próxima semana, mis amores, así es que les deseo que tengan un excelente fin de semana, mucha bendición, mucho amor, mucha paz, mucha tranquilidad y sobre todo mucha sabiduría, chicos. Acuérdense que hay que pedirle todos los días sabiduría a Diosito y discernimiento porque estamos expuestos día con día ante situaciones difíciles y no difíciles, ¿ok? Así es que muchas gracias, mi corazón. Descansa y te queremos mucho. Y si puedes venirnos a acompañar para la próxima, sabes que siempre vas a ser bienvenida. Aquí es tu casa, ¿eh? Pero bueno, bendiciones, Marigi. Muchas gracias. Igualmente, bendiciones. Dice Juan Eleazar, muchas gracias también. Para el Tomate Plebe, gracias por haber venido. Para Jan Ramírez, gracias por todo el apoyo y cariño que le brindaron a Jan, chicos. Gracias por ser tan lindos y ser unas personitas de mucha calidad. Gracias para Sazón Mexicano, que siempre está aquí nuestro compañero, echándonos porras, dándonos muy lindos consejos y muy buenos tips también de cocina. Hemos aprendido también muchas cosas de él. Jan nos comparte unas recetas de Perú bien deliciosas que, por cierto, ya hemos hecho en el canal, chiquillos. Vayan a ver ahí en el canal en la receta de seguidores y tenemos unas recetas espectaculares también. Y pues sobre todo a Itzelita, ella viene un ratito porque también estudia y todo, pero sabe que la amamos y la queremos porque siempre está presente aquí con nosotros. Silvia Gómez, pues Jan Ramírez, Juan Eleazar, Mari G, Leticia Barrio, que nos acompañó, mi tía Maritza, también le dejamos un besote y un abrazo a mi tía Maritza López se llama, ¿verdad, tía? Perdónenme si es que me equivoqué. Y pues bueno, Samen Hit, no sé qué, no lo conozco esa persona, pero bueno, Valentina el día de hoy nos vino a acompañar y bueno, Marcelo Acacia. Bueno, chiquillos, muchas gracias, gracias a todos los que acompañaron. Ah, y para las Rulitas que siempre está también apoyando. Gracias por querernos tanto, por brindarnos tanto apoyo, por desearnos cosas tan lindas y sobre todo, chiquillos, gracias por todas esas personitas que también vienen, nos dan su amor, su cariño y que también siempre procuran ese cariño y ese amor para con mi esposo porque saben que es parte de nuestro equipo, así como ustedes son parte de nuestro equipo también, mis corazones, ¿ok? Los queremos mucho, cuídense, pórtense bien, que Dios los bendiga y que tengan el resto que queda de la semana unos excelentes días llenos de bendición, de amor, de paz, de tranquilidad y de todo lo bueno que venga para ustedes, ¿ok? Y si son cosas malas, no se agüiten, aprendan de ellas, porque acuérdense que de lo malo, algo bueno viene, ¿ok? Échenle muchas ganas y nos vemos hasta la próxima, mis corazones. La receta iba a quedar guardadita, mis corazones, va a quedar guardadita. Si les gustó algo y si no les gustó algo, cámbienlo, quítenlo, cualquier cosita, me mandan mensajito, los amo. Pórtense bien y que Dios los bendiga, ¿sale? Ahí nos ayudan a compartir si les gusta mucho, chiquillos, para llegar a más personitas, ¿sale? Los queremos mucho y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye, chiquillos. Bye, Mari, cuídate, corazón, que Dios te bendiga. Bye.